Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos por venir, a los colectivos y organizaciones por haber aceptado la invitación y al resto pues por vuestro interés en este evento que hemos montado, que se llama Moverse en la ciudad para que la ciudad se mueva. La idea un poco del concepto del evento es intentar dialogar entre todos sobre el reto, el desafío de garantizar el derecho a la movilidad de los que vivimos en la ciudad, en este caso en la ciudad de Madrid, y centrado sobre todo no tanto en si la bici, el coche, el tren, sino cómo conseguimos modificar la ciudad a través de nuestra forma o a través de nuestro cambio en la forma en la que nos movemos por la ciudad, y cómo eso al final cambia las relaciones y cambia a los habitantes de una ciudad. Por eso lo de moverse por la ciudad para que la ciudad se mueva. Os cuento un poquito quiénes somos. Hace más de un año, más o menos un año y medio, pues un grupete de gente nos dijimos, bueno, pues ahora en este momento un poco de crisis institucional o de la institucionalidad, y en el que los partidos políticos parecen estar en procesos de redefinición, vamos a intentar trabajar nosotros fuera de esos ámbitos y darnos un espacio más relajado, más tranquilo, con menos conflicto, en el que podamos hablar de cosas entre nosotros, con aquellos que saben o con aquellos que tienen dudas y que a lo mejor nos pueden generar dudas o ayudarnos a resolverlas. Hoy contamos con Álvaro Fernández Heredia, o Heredia Fernández, no, Álvaro Fernández Heredia, que es presidente de Renfe, anteriormente fue secretario general de Movilidad Sostenible, y no podemos dejar de recordar que fue nuestro director general de la empresa municipal de transportes de Madrid durante el gobierno de Ahora Madrid. Y Lourdes Barragán, que es como ella misma se describe en el perfil, nos cuenta la vida de los madrileños en Somos Madrid del diario.es. Sin más, les doy paso para que hablen en torno a una serie de ejes que muchos de vosotros conocéis porque los hemos pasado con las invitaciones, y adelante. Bueno, pues muchas gracias, Raquel. Como ella os acaba de contar, hemos venido aquí a hablar de movilidad urbana sostenible desde un enfoque, intentaremos que sea un poco distinto, y es que esto es algo que en ciudades como Madrid, donde cada vez crece más la población, este 2025 además hemos visto que se ha superado por primera vez la frontera de los 3,5 millones de habitantes, pues el debate de la movilidad resulta, yo creo, cada vez más urgente. Una ciudad que crece, al final es una ciudad que se tiene que repensar, tanto estructural como urbanísticamente. Y esto hace que con cada paso tengamos que pensar pues nuevas formas de habitarla, tanto desde las instituciones como, en nuestro caso, desde la ciudadanía. Estas formas tienen que ser tanto útiles para nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, como sostenibles para el entorno en el que vivimos y en el que nos movemos. Por ejemplo, el polo empresarial, económico e industrial de Madrid en los últimos años parece que se concentra, y esto es algo bastante curioso, cada vez más al norte de la ciudad. Esto también hace que suba el precio de determinados distritos estratégicos, mientras que la gente que compone, digamos, las plantillas o buena parte de las plantillas de estos sectores productivos que crecen en el norte, pues igual su poder adquisitivo les hace tener que vivir o bien a las afueras o bien en los barrios del sur o, en definitiva, en la periferia, zonas que sean algo más asequibles. Esto nos lleva seguramente a la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida en Madrid, a tener que invertir horas y horas de nuestro tiempo en el transporte público. O bien en el transporte público, o en ocasiones quien puede permitírselo también en un vehículo privado. El vehículo privado trae un componente económico, que es que no todo el mundo puede asumir ese gasto extra sin dificultades, y luego también un componente de sostenibilidad. Termina, como todos sabemos, contaminando la calidad del aire que respiramos. Básicamente diría que estamos aquí porque cómo nos movemos, sobre todo en las grandes ciudades, termina determinando un poco en qué tipo de sociedades vivimos, cómo es la sociedad en la que vivimos. Sobre todo, cuánto tiempo invertimos de nuestro día, desde ir al centro de salud más cercano a nuestra casa hasta ir a un hospital a las afueras para una urgencia, y estos se suelen situar en las periferias y no nos queda otra que ir. También qué uso hacemos del espacio público, creo que va a ser un punto fundamental del debate, porque determina luego qué uso damos los ciudadanos a ese espacio público, y sobre todo cómo afectan todos estos vaivenes en metro, en cercanías, a nuestras horas de descanso.
Bueno, Álvaro, es un placer tenerte aquí para poder comentar todo esto, especialmente porque, ya lo decía Raquel, yo creo que nos puedes dar una perspectiva por haber observado este fenómeno desde diferentes puntos de vista. Primero lo has hecho como técnico y como gerente de la AMT en 2015, luego también como concejal en el ayuntamiento desde la oposición, otro perfil distinto, y luego ya tal vez un nivel más macro ha sido como secretario general de Movilidad Sostenible y actualmente como presidente de Renfe. Entonces, lo primero que te quería preguntar es si en este tiempo, en todo este trayecto que te has llevado, digamos, pasando por diferentes escalas de las instituciones públicas, si te has sentido decepcionado en algún momento con lo que realmente podemos hacer desde ahí, o si has notado que el margen de maniobra que tenemos era menos del que esperabas para cambiar nuestras ciudades. Me alegro que hayas hecho esa pregunta porque en el planteamiento del debate estaba un poco asustado porque digo, joder, lo hemos vuelto a hacer, ¿no? Otra misa de convencidos para convencidos. Digo, esto va a ser un tostón de la leche y va a decir, oye, me doy mus, pasemos ya a las preguntas y charlamos más. Pero fíjate, cuando ibas diciendo la singladura de puestos, te iba a corregir amistosamente diciendo, bueno, antes empecé como activista, porque como todos los que estáis aquí en la movilidad, pues llevamos mucho tiempo luchando, ¿no? por la ciudad que creemos, en este caso Madrid. Y entonces, me has hecho una pregunta que yo he pensado muchas veces. Digo, algún día, no soy muy pretencioso, escribir unas memorias que solo leerán mis hijos, pero si las titulara de alguna manera sería un pobre activista de las instituciones o algo así, ¿no? Y en ese sentido sí que es curioso porque, claro, bueno, vosotros, muchos de los que estáis aquí, conocéis, ¿no?, cómo fue pues la llegada mediante la plataforma Ganemos, luego ahora Madrid, el gobierno de Manuela Carmena. Y estoy viendo aquí a compañeros y compañeras de aquellos tiempos y claro, yo creo que eso fue interesante porque muchos veníamos simplemente de la sociedad civil, en mi caso con un perfil más técnico, pero ya en un puesto de responsabilidad de las instituciones, y creo que la primera época es un shock que es para intentar comprender dos cosas: lo lenta que es la rueda, la administración es una rueda que no termina de girar, pero que va muy lenta. Y una vez que entiendes lo lenta que es, lo difícil que es variarle el rumbo o cambiarle el ritmo. Y además, seguramente, yo creo que esa, no sé cómo decirlo, que ese reconocimiento de culpa de que fuimos unos pardillos e ignorantes claramente. También es cierto que seguramente no las teníamos todas contigo, las grandes fuerzas que mueven esta ciudad, esto que se llama la caverna mediática, el establishment y demás, operaron con fuerza. Pero es cierto que en ese salto de lo civil a lo institucional, que yo creo que no hay que dar el salto, sino que se tiene que mantener la relación, es muy importante conocer los resortes y conocer cómo funciona y seguramente paliar las expectativas, porque es mucho más fácil enunciar dónde hay que ir que luego realmente conseguir que la cosa vaya hacia allá. Y había un libro que creo que se llamaba... A ver, ¿cómo se llamaba este? No sé si era Ciudad, Poder y no sé cuánto, es un libro... ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba? Pero no. Es que tiene un título como un poco difícil, pero os lo recomiendo profundamente porque a mí me hace gracia ese libro. Ese es un libro que escribe, creo que está ambientado en... Bueno, era un país nórdico que siempre los tenemos como mitificados, ¿no? Que decimos, joder, esta gente sabe hacer las cosas mejor. Y es, pues eso, lo mismo, un técnico que deciden que hay un proyecto que quieren hacer, creo que en la ciudad de Ambor, que quieren hacer una especie de estación de autobuses, fijaros que yo empecé ahí en la MT, y que esa entrada a la estación de autobuses, unos carriles bus, una transformación de la ciudad, y lo hacen muy, muy participado, y el tío que se ve involucrado en eso es un sociólogo y te va contando pues las peripecias. Es cachondísimo, porque estamos hablando de los años 90 y los nórdicos, que pensamos siempre que son la leche, y yo la sensación que he tenido en todos los trabajos que he estado ha sido repetir cada una de las fases de ese libro milimétricamente. 10 años después, 20 años después, 30 años después, los agentes supuestamente con otra cultura y otro carácter, pero pasan las mismas cosas. Te va relatando primero el choque con, digamos, lo que sería la institución entendida como los funcionarios, ¿no? Estos que a veces hasta te pueden decir si sabemos que estás de paso o que estáis de paso, y cómo pues mantienen las reuniones en las que están por ahí diciendo, no, si esto no va a pasar, esto no va a ser como tú dices, por un lado, ¿no? Por otro lado, la parte de esto se hace con voluntad política. Y dices, bueno, pues la voluntad política dura lo que 3 titulares a la contra en un telediario y empieza la crisis. Luego venía el capítulo de los comerciantes.
Los comerciantes que desde los años 90 llevan perdiendo un 15% de sus ventas por cada actuación de movilidad que se hace, pero los negocios siguen abiertos y no se han arruinado. Yo estudié en la carrera lo del interés compuesto, digo 15% cada año, esto es imposible. Luego hablan los más media, ¿no? Y además cuenta, que es una cosa que pasa también en la realidad, ahora voy a hacer una conexión con eso. Cuenta que uno de los periódicos que más caña le metía daba la casualidad que tenía su sede en donde estaba una de estas actuaciones que iba a eliminar carriles de tráfico. Porque muchas veces, claro, los periódicos son algo así como informe, pero están los que dirigen los periódicos, que marcan la línea editorial, y los que cobran 3 perras y trabajan casi explotados y al final pues tienen el margen de acción que tienen que hacer. Digo esto porque, por ejemplo, Madrid Central, cuando lo empezamos a hacer, que sabéis que tuvo luego, hasta aquí Paco, muchos vaivenes judiciales, no voy a decir el nombre, pero una persona, un jurídico del ayuntamiento me dijo: esto nos va a dar problemas en los juzgados. Y yo dije: hombre, pero ¿cómo va a ser si estás tú para solucionarlo, ¿no? Lo hemos pensado todo muy bien y yo qué sé, y estas cosas. Y dice: ¿tú sabes dónde está la sede del Tribunal Contencioso de lo Administrativo de Madrid? Y dije yo: no. Me dijo: en la calle Gran Vía, en pleno Madrid Central. Y una vez le dije a un periodista: oye, sería muy entretenido que te fueras al aparcamiento de esa sede y vieras si los coches de ahí tienen etiqueta o no. Digo, porque sería una pieza informativa graciosísima. Nunca se ha publicado. Sigo invitando a hacerlo, y porque, claro, ¿no? Estas sentencias están preocupadísimos por la posible que las zonas de bajas emisiones pueden ir contra los más pobres. Estos jueces están preocupados de repente, ¿no?, por esas cuestiones. Bueno, pues sería interesante. No me enrollo mucho más. El caso es que lees ese libro, años 90, País Nórdico, te lees el libro que publicó hace 5 años Sadi Khan, Nueva York, y te cuenta los mismos perfiles, las mismas historias, los mismos impedimentos, y yo francamente lo he vivido en Madrid, lo viví en Valladolid, y cambian las caras, cambian la forma de hacer, pero casi los eslogans y las jugadas son las mismas. Y aún así, y quiero lanzar un mínimo mensaje positivo, aún así se avanza. Seguramente no se avance tanto como queramos. Seguramente si esta charla hubiera sido vamos a hablar de Madrid y hubiéramos dicho la misa para convencidos, todos estaríamos muy de acuerdo, y eso no va a pasar. Pero también pienso una cosa: si no hay alguien haciendo eso, se avanzará menos y desde luego nos quejaremos más amargamente, pero no conseguiremos ni siquiera ninguna línea positiva, porque aunque estemos muy lejos de lo que nos gustaría, si echamos la vista atrás, hay muchas cosas que han cambiado. Yo me acuerdo cuando daba clase en la universidad que les ponían los chavales el vídeo del nodo de la inauguración del Escaletri de Atocha. Que vosotros lo conocéis, pero claro, tú ahora le pones, bueno, a mi hijo no lo sé, pero no hace falta que sea tan... A alguien de 18 o 20 años le pones el vídeo del nodo vendiéndote el Escaletri y se queda flipado diciendo: esto ha pasado. No solo ha pasado, se construyó en aras de la modernidad. El vídeo es delicioso porque lo cuentan como una obra de la ingeniería que va a venir a resolver todo, y 20 años después se ha desmontado pieza a pieza y dices: oye, pues mira, las cosas quizás avanzan, no tanto como nosotros queramos, pero desde luego ha habido cambios en la ciudad, algunos en direcciones muy malas y otros en direcciones un poco mejores. Luego espero que nos dé tiempo a tratar algunas de las cosas que has dicho, que me parecen muy interesantes, sobre todo lo de idealizar otros países europeos. Pero sí quería abordar un poco, bueno, los distintos bloques del debate, ¿no? Porque sí que se plantean 4 bloques, todos los conocéis. El primero de ellos precisamente habla, ya más allá de lo que se hace desde las instituciones, cómo se cambia el comportamiento de las personas, ¿no?, a la hora de gestionar la movilidad. Lo que, en otras palabras, viene siendo a cuando las administraciones al fin dan el paso, tienen una idea sobre cómo encontrar soluciones efectivas para la movilidad sostenible en una gran ciudad, cómo convencemos a la gente de que las use. Bueno, en este sentido, en tu experiencia trabajando sobre todo en una ciudad grande como es Madrid, sí que me preguntaba qué crees que nos frena a utilizar más el transporte público o las bicicletas frente a los vehículos, teniendo en cuenta sobre todo que las grandes ciudades al final tienen más superficie, por lo tanto a veces son más inabarcables. ¿Cómo le pedimos a la gente de la periferia, que vive lejos de su trabajo, por ejemplo, que no use el coche para poder ir a trabajar? Hablando de activistas, os lo voy a decir muy claro, y activistas que luego estén en las instituciones lo tienen también que tener en la cabeza. Como no se hace es dando la murga a la peña. Así de claro. ¿Qué es lo que más hacemos? Lo voy a decir de verdad. Y luego, cuando saltas ahí, no, y además hay que evangelizar.
hay que explicarles que esto es bueno, que es por su bien. No. Y te voy a llevar un poco la contraria también. Madrid, que es una ciudad grande, pues bici efectivamente se usa poco, pero tiene un uso de transporte público muy elevado, muy, muy elevado. Y un uso de movilidad andando muy elevado. Seguramente, y Barcelona también, de las que mejor un reparto modal sostenible, entendiendo la suma de todos, es decir, transporte público, micromovilidad si lo queréis, ciclismo, movilidad ciclista y andando, nuestras ciudades, las ciudades españolas, da igual el tamaño, son de las más sostenibles de Europa y con ello casi del mundo. Muchas veces nos ganan los asiáticos porque a veces es una cuestión simplemente de densidad. ¿Por qué digo esto? Primero, por no mortificarnos. También vamos a ir a esos referentes que tú decías antes. Cuando siempre pensamos en Ámsterdam, yo le digo a la gente, no, si tú sales de la estación central de Ámsterdam, y sí, eso es el parque temático de la movilidad, vete a la periferia de Ámsterdam y me dices si ves un solo autobús. Seguirás viendo bicis, no verás a nadie andando y verás muchísimos coches. Es decir, que idealizamos mucho. Esto además es muy españolito. Había una historiadora de la mentalidad, Carmen Iglesias, que lo decía, que decía, no siempre lo peor es cierto. Y los españoles siempre nos vemos muy mal a nosotros mismos. Pero yo creo que en términos de movilidad sostenible, no sé si lo hacemos bien porque algunos de los partidos gobernantes, como es el caso de Madrid, se lo crean, o es un resultado de las condiciones estructurales de ciudades que tenemos, que es que tenemos ciudades mediterráneas, que vienen a significar una densidad adecuada, con una diversidad de usos. Y sí, ya sé que en los últimos años se está yendo en la dirección contraria, estamos sacándola. Sí, pero aunque hagamos ese discurso, que es un discurso que hemos copiado de los americanos y que aquí lo reivindicamos con la misma fuerza, pero hombre, hay que irse simplemente a Dallas y a, yo qué sé, y a Atlanta y venir a Madrid para decir que sí, que hemos tenido una deriva mala en los últimos 20 años, pero que nuestras ciudades siguen conservando unas condiciones estructurales que se demuestran en cómo se mueve la gente. Entonces, no, la única forma de convencer a la gente, esto se ha dicho toda la vida en la ciencia del transporte y demás, que es el transporte es de las pocas actividades que no es una actividad finalista, es una actividad intermedia. Es decir, tú te transportas para algo. Yo le decía a mis alumnos, si existiera el teletransporte, yo no estaría dando clases, vosotros no estaría aquí, iríamos todos al paro, pero no necesitaría, porque si la gente se podía teletransportar, se teletransportaría. Hay muy poca gente que se dedique a moverse por disfrutar del me gusta conducir. Están los de la Fórmula 1, que les pagan, no sé si es que disfrutan, y algunas personas mayores que ni bien no se cogen la circular porque estás calentito dando vueltas con el autobús. Pero todos los demás, la actitud que tenemos ante la movilidad es optimizar, porque hay una actividad intermedia, yo lo que quiero es ir al cine, yo lo que quiero es ir a trabajar, yo lo que quiero es a recoger los niños, lo que sea, y la quiero minimizar en el menor. Y luego, el 80% de la decisión es tiempo y coste. Tiempo y coste, hubo un señor que le dieron el Nobel de Economía por demostrar que en el fondo es lo mismo. Porque al fin y al cabo trabajamos para tener tiempo libre, que con el tiempo libre si ganamos más dinero tenemos más tiempo, con lo cual tiempo y coste es lo mismo. Estás dispuesto a pagar si tienes más pasta por liberar tiempo. Así que, dicho de otra manera, el 80% de la decisión es tiempo de viaje. Y el otro 20% son las florituras, que son de las que nosotros damos la murga. Esto ecológicamente es más importante, el planeta, eso. Y con esto no le quiero quitar hierro al asunto, pero yo creo que si nos centramos más en convencer por aquello por lo que la gente toma las decisiones, una de dos, ¿no? Convencemos a todos de hacer la revolución, vemos que lleva ya unos cuantos siglos sin pasar, pues me parece más fácil atacar en el tiempo y hacer que aquello sea eficiente. ¿Por qué la gente en Madrid no coge tanto el coche? Porque se lo come con papas, porque se mete en el atasco, le tarda mucho tiempo. No es que sean todos forofos del metro y que les encante ir ahí apretados o lo que sea, lo hacen simplemente por conveniencia. ¿Qué tenemos que hacer entonces en nuestras ciudades para ganar la batalla? Conseguir que eso sea más conveniente, que andar sea más agradable y cómodo. Cualquiera que se cruce ahora Atocha siempre ha sido infumable, tanto andando como en bici, pero ahora con las obras ya es, vamos, para grabar un influencer, un TikTok de esto, porque es que están llegando a unos extremos brutales. Si andar fuera más agradable, si en el transporte público tardaras aún menos, que ya tardas menos, que en el coche, la batalla la ganaríamos. Luego estarían los 4 recalcitrantes del coche, igual que hace 20 años estamos los 4 recalcitrantes de la bici, que aquí hay para todos los palos, ¿no? Siempre estarán los forofos de lo suyo. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace de una forma que tampoco voy a descubrir nada, pero yo reivindico esa medida como la que más hierro le tenemos que poner, que es por luchar por la cuota del espacio público. Al final, la ciudad dispone de una cartera de servicios
en términos de espacio público que hemos decidido segregar haciendo estas ciudades infumables y el coche está privilegiado en ellas. Si simplemente dijéramos, oiga, vamos a repartir, no del espacio público ya para recreo y demás, que seguramente nos sobraría y ganaríamos más, sino de lo que es para movilidad, vamos a repartir el espacio público conforme a la cuota modal de la que se responsabiliza cada modo, la bicicleta sería más operativa, el transporte público tendría mucha mejor frecuencia, mucho menor de tiempo de viaje, lo cual es mejor que poner más autobuses, es decir, porque al final si tardan menos y demás le sacas más eficiencia, y el coche cada vez sería más inútil, más poco competitivo y las cosas pasarían solo. ¿En qué nos ganaron? Nos ganaron en esa batalla, pero a partir de ahí yo soy más partidario de no dar la murga, en términos coloquiales, sino de establecer las luchas por el poder. Porque la política es conflicto, esto a los clásicos, y la lucha por el poder en la ciudad es la lucha por el espacio. Ya que mencionas esto de la cuota del espacio público, el segundo de los bloques que íbamos a tratar más adelante, pero me lo voy a traer un poco antes de tiempo, es sobre la gestión de la demanda y el espacio urbano. Entonces, en este sentido, pues al final, para llevar a la práctica estas soluciones de movilidad, ¿no?, que pueden ser unas u otras, necesitamos que el espacio urbano nos lo facilite y sea propenso para ello. No sé cuáles son las dificultades en general para crear estas cuotas de espacio público, por ejemplo, cuáles se encuentran las instituciones o los gobiernos locales para reconfigurar las ciudades. Pues todas. Burocráticas, falta de interés. Bueno, esas están, pero no son las más importantes. Las más importantes, que es una lucha de poder, como decía antes, de libro, y porque cuando estamos... Claro, el espacio público es finito, porque si no, me acuerdo, ya no existen, ¿no? Pero cuando estaba Ciudadanos, que tenía una visión de todos los de todos los temas políticos y complejos muy buena, que era, hay que hacer las cosas bien, y tú decías, ¿cómo? Oye, pero ¿cómo es hacerlas bien? No hacerlas mal. Ah, claro, efectivamente, ¿no? Entonces ellos te decían, no, es que no puedes apostar por unos modos en contra de otros. Hay que apostar por todos a la vez. Y así cojonudo, digo, lo que pasa es que igual que la energía, el espacio público ni se crea ni se destruye. Es una constante universal y es finito. Entonces, si le vas a dar a uno, se lo tienes que quitar a otro. Y ahí es donde surge el conflicto de poder, porque claro, está claro a quién hay que quitárselo. 70% del espacio está dedicado al coche, que contribuye, por ejemplo, en esta ciudad, a menos del 25% de los desplazamientos. ¿Qué pasa? Que eso ya no es quitar un espacio. Lo que estamos quitando es un privilegio. Y claro, cuando uno no tiene privilegios, fíjate que los del transporte público, que deberíamos estar empoderados exigiendo nuestro 30%, si tú me das, estaba pensando en claves ya de gerente de la MT, si tú me das un 30% del espacio público de esta ciudad, yo te doy la mejor red de autobuses que se ha visto en la historia. Lo tengo más claro que el agua. Pero claro, tú cuando hacías un carril bus casi no te atrevías a pedirlo. Pero es que al que se lo ibas a quitar sí se atrevía a defenderlo, porque defendía un privilegio. Os quiero recordar, porque ya estamos de tarrillas, pero para mí uno de los casos paradigmáticos de reflejar esto fue la famosa calle Galileo. La calle Galileo, la recordaréis, que se hizo una intervención tirando a Cutrilla, allí en Chamberí, pero vamos, esto salió en los telediarios, pero los telediarios a nivel nacional. Y salía me recuerdo un hombre que decía, no, porque yo trabajo en el 12 de octubre y desde que se ha hecho esto llego tarde a la consulta y eso afecta a mis pacientes. Y digo, pero será flipado. O sea, que son 40 metros de calle, 40 metros de calle. Pero yo me fijo en ella, no ya por todo lo que hablábamos, todas las anécdotas, sino porque si lo piensas un poco fríamente y dices, te das cuenta que era una lucha de poder y de privilegio, porque dices, oiga, en esta ciudad ahora mismo hay 40 metros de calles cortadas, me atrevo a decir que segura que 200. Unas porque esté metiendo la canalización en el canal de Isabel II, otras porque esté metiendo la luz, otras, si hablamos de la línea 11 de metro o de las obras que están haciendo aquí los colegas todas a la vez de Conde y Casal, es decir, hay 200 tajos de 40 metros de mierda calle ahora mismo y no hay nadie diciendo, oiga, que esto se acaba el mundo. ¿Qué pasa? Que es que ahí era 40 metros de calle en los que tú estabas diciendo, sin complejos, ¿para qué lo ibas a dedicar? Que era simplemente para eliminar un privilegio. Y entonces los privilegiados se defendieron. Y te das cuenta que no era un problema ya, que luego la había, ¿eh? Yo recuerdo, yo trabajaba con Inés Sabanés. Inés es una... Pero bueno, cuando ejercía de directora de concejal, era una persona que le encantaba hacer unas reuniones, a las que nos juntaba a todos en unas reuniones, tenía una concejalía amplísima. Entonces ahí estábamos 10 y hablaba desde Valdemingome
al de la MT, al de los jardines. Unos turrones que flipas. Y el día que hablamos de... Claro, estaba agobiado, ya empezó todos los ataques y dice, joder, pues vamos a poner las plantas ya, porque si no ponemos las plantas la gente no lo entiende. Y entonces levantan la mano 3 criaturas y dice, no, mira, yo soy el que pone los maceteros estos gigantes. Y dice, pero el que pone la tierra y los planta es ese otro, que es el de jardines. Y el que los riega es ese otro. Y dice, sí, vale, efectivamente en la burocracia tenemos un cierto problema que para poner una maceta, yo le decía a Inés, oye, si quieres yo me pongo un pasamontañas, voy por la noche y cojo la tierra, te echo el agua y que estén las planticas. Pero más allá de la burocracia, que ahí puedes trabajar, insistir y al final la rueda arranca, el problema era que era una cuestión de poder, porque es que la liamos parda por 40 metros de calle. Yo creo que no hay mayor reflejo de eso que aquello que pasó. Y tenemos más situaciones, ¿eh? Os recuerdo cuando Madrid Central, aquel vídeo delicioso del locutor este de Telemadrid, intentando encontrar, y todo el mundo, no, pues si yo lo veo bien, si es que estas cosas tienen que pasar. Pero yo decía, no me vale, corta la conexión que les gusta a todos. Ya está. De hecho, muchas veces también en ese proceso para hacer todos estos cambios que sean más o menos sencillos de ejecutar, muchas veces también tenemos que paralizar temporalmente la movilidad habitual de las ciudades. Ahora mismo en Madrid concretamente lo estamos viendo muy claro. Estamos teniendo, digamos, como 3 grandes cortes que se van a dar en paralelo. Está por un lado el cierre de la L6, que va a haber un cierre parcial para automatizar la línea. Luego tenemos también desde hace un tiempo los cortes para soterrar la A5. Vamos a tener también en verano, julio y agosto, cortes en cercanía, creo que C5, C3 y C4. ¿Te suena de algo, creo? Pero es cierto que estos 3 cambios van a alterar la movilidad durante un tiempo, y también es cierto que se están dando los 3 a la vez. No sé si esto también dificulta, si hay alguna manera de poder organizar pues o fasear este tipo de obras, ¿no? Si esto es una pregunta que se hace desde fuera porque no entendemos cómo funciona a nivel burocrático por dentro, o si realmente se puede prever este tipo de... Te añadiría Conde de Casal, que también está cortada, la línea 11 de metro, que también es el acceso por la 42 y Delicias, y ahora más divertida, que todavía nadie se ha dado cuenta, la cubrición de la Castellana Norte para ponernos una losa en la que no va a crecer nada, que no sé por qué hay que hacerlo. Esta, por cierto, voy a aprovechar la cuña un segundito, ya que está aquí Diego y otros periodistas, para que la cojáis. El problema ya no es la cubrición de la Castellana Norte, es que si alguien no se ha dado cuenta, hay una cochera de la MT que está en Fuencarral, en la que como llevan 8 años sin ser capaces de hacer un proyecto que dejamos ya redactado, que es la de la LIPA, se cerró esa cochera y se desplazó a Fuencarral. Eso hace que Fuencarral, de los 450 autobuses que tenía, ahora tiene 800 autobuses, y por si alguien no lo ha pensado, todos esos autobuses salen y se incorporan por la Castellana, que van a cortar. Y ya me diréis vosotros cómo se empieza una explotación de autobús con 800 autobuses que se van a encontrar, porque hay 2 características muy claras de este gobierno actual de nuestra ciudad. Una, claramente no coordina. La única coordinación es el periodo electoral. Por eso pasan las cosas que pasan. La 5 la iban a hacer el anterior, sé que son unos torpes. Todo el mundo les dijo, yo creo que ahí hay una línea de metro. Se gastaron 1,5 millones de euros que se lo encasquetaron al hermano de Caravante para decirle, hostia, pues sí, hay una línea de metro ahí. Tuvieron que repetir el proyecto y ahora ya sí o sí la tienen que hacer. Pero claro, resulta que también juegan los de la Comunidad de Madrid, que también tienen sus elecciones. Y ahí tienes las de la línea 11, ahí tienes otra. Entonces, ¿se pueden coordinar? Se pueden coordinar. ¿Estos tíos por qué no la coordinan? Porque no les importa. Porque a ellos no les importa en absoluto. Ellos saben que en esta región y en esta ciudad, haciéndose la foto el día de las elecciones, no se le castiga. Si esto lo hubiera estado haciendo un gobierno de izquierdas, vamos, si por 40 metros de Galileo se montó la que se montó, imagínate por esto. Los atascos y la limpieza de esta ciudad se resolvieron al día siguiente, según todos los medios de comunicación, de perder las elecciones Manuela Carmena. Al día siguiente, ¿eh? Entonces, no lo coordinan porque no les importa. Y no lo coordinan también porque además, a pesar de que hemos dicho que el reparto modal es solo 24% del coche, a la hora de hacer cada una de esas obras, siguen pensando que lo único importante es el coche. En la A5 no solo nos ha hecho carril bus, cuando hay más autobuses o más personas entrando en un autobús que en coches, sino que los autobuses se quedaron pues prácticamente en Móstoles. Es decir, porque se quedaron, como nos sale ahora, 4 vientos.
Es decir, la solución no solo era poner más, no se les ocurrió poner más autobuses, sino que directamente que no entran a la ciudad y que no hubiera carril bus. Línea 11 Delicias, por ahí pasan todos los autobuses que conectan Usera, Villaverde y conectan con el resto de la ciudad. ¿Has visto un carril bus? No. Se les va a liar parda en la Castellana, en Fuencarral, porque ¿tú crees que van a poner un carril bus? No, ya te digo yo que no. Porque no les importa. Nosotros tuvimos que cambiar las obras que se iban a hacer de la C5 por responsabilidad de no montar más pollo del que se iba a montar. No nos ha quedado otras que hacerlas aquí. ¿Tú crees que a ellos les ha importado que en algún punto se van a coordinar? No, porque para ellos la única solución para los usuarios del transporte público, para los peatones es, yo qué sé, pues si andáis es que pues es vuestro problema. Eso ni te hablan de ellos. Para los ciclistas, pues bueno, algún carril bici de vez en cuando para la fotito pasar nota, algún tramo de la Castellana, al día siguiente inicia las horas del Bernabéu, ya se nos ha olvidado y ya hemos hecho demasiado. Y para los usuarios del transporte público, más allá de hacerse la foto cuando tiene esa foto de las elecciones, no tiene una preocupación real. ¿Sabes cuál es la única política? Hacerlo gratis. Que es una visión, ya que hay unos pobres mataos, como no te lo voy a mejorar, te lo digo gratis, y si es gratis no te puedes quejar. Yo creo que este es el pensamiento elaborado al que llegan. Pero, hombre, ¿se pueden hacer las cosas de otra manera? Sí. ¿Es necesario romper huevos para hacer una tortilla? También. Yo creo que muchas veces nos gustaría también poder hacer tabula rasa y partir desde cero, imaginar cómo sería crear un sistema eficiente de movilidad. ¿Pero sabes que esto está inventado? ¿Está inventada la tabula rasa? Sí, hombre, sí. No, hay una cosa que aprendimos a hacer hace mucho tiempo, que era que hay ciertos tipos de obras que cuando hay que hacerlas no es cuando la ciudad está consolidada, sino cuando estás haciendo los nuevos desarrollos. En Madrid hay algún escaso ejemplo, pero fue la ampliación de la línea 1 de metro a Vallecas. Que antes de hacer el ensanche de Vallecas, alguien tuvo dos ideas magníficas. Una, ¿será más fácil hacerlo antes de que haya pisos? Sí, es más fácil hacerlo antes de que haya pisos. Luego tuvo otra, que no estaba mal también, pero que es mucho más bonita, que es, hombre, ¿y si los pisos valen 20, pero resulta que si yo antes hago el metro y van a valer 40, ¿por qué no me das esos 20 para que yo haga el transporte público y no todo sea que las inmobiliarias se cubran de gloria? Ahora tenemos... Decías al principio que la ciudad crece y que hay que repensarla. No quiero ser cenizo. La ciudad tiene poco que crecer porque ya no hay espacio urbanizable y tiene poco que pensar porque el plan general o está hecho o se está haciendo una pantomima de revisión. Luego la ciudad ya está pensada, ya hay poca margen de acción ahí. Pero lo que sí que está claro es que, por ejemplo, estamos viendo ahora los desarrollos del sureste, ahí van a ir cerca de 300.000 personas y es casi como otro distrito entero de Madrid. Yo no veo que nadie está haciendo las infraestructuras de transporte público antes. Te iba a preguntar precisamente por eso, porque los berrocales, los aijones, al final sería un poco como ese ejemplo que imaginábamos, ¿no? De poder partir desde cero, pero realmente ya, antes de que hayan empezado a crearse, ya hay quejas por esa falta de infraestructura, de movilidad que van a tener. No sé cuáles serían los criterios que deberían guiar esa planificación previa. ¿Por qué se debería empezar? ¿Por qué no se ha hecho? Si es de nuevo por esa falta de motivación. Bueno, a ver, en serio, porque como todos os sabéis la historia, no os voy a contar lo que ya sabéis. Es decir, estos son planes herederos de otro tipo de urbanismo que a partir del plan general del 96, creo que es, ¿no? 97, en el que ya hemos visto cuál es el modelo. El modelo efectivamente no es hacer el transporte público, es hacer grandes avenidas en las que hacer grandes bolsas además que son aisladas de toda posible conexión y que la única solución de movilidad supuestamente sea el coche. Cuando digo grandes avenidas es que si tú te vas a Las Tablas o te vas ahora, que por cierto es un viaje en bici maravilloso, es como un poco Mad Max, si os vais a los desarrollos del sureste ahora, donde están ya las avenidas, todavía se está construyendo con unos de estos de hormigón tapándolas ahí. Esa sección es más grande que la sección de la M30 y que de la M40. Esa es la solución de movilidad. ¿Por qué? Bueno, pues esto ya se ha escrito mucho, ¿no? Que el urbanismo, las piscinas, todos estos rollos y demás. Yo creo que sí, yo creo que hay un urbanismo que hace ideología y por eso se está haciendo así, no me cabe la menor duda. ¿Se puede hacer de otra manera? Pues lo veníamos haciendo de otra manera, no sé, los 50 años anteriores. Ya que... Incluso con Franco, voy a decir, se hacía mejor. En tiempos de Franco. No, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, con Franco se hacía mejor. La equidistancia. Eso de la equidistancia. Franco fue la persona que más se expropió en esta ciudad para hacer vivienda. Hizo viviendas, pantanos. Total.
No, lo digo porque ahora que son tan de ultraderecha, yo creo que estamos en un momento donde expropiar para hacer vivienda social es una herramienta no solo de resolver el problema más importante de la ciudad, como de hacer movilidad también. Y hombre, como digo, que por no parecer que soy un rojo comunista, que lo hizo Franco, tampoco es tan grave. Ya que mencionamos también el problema de la vivienda y que al principio habíamos dicho esto de esa diferencia cada vez mayor del norte y el sur de la ciudad, ¿no? Y que también has mencionado los planes de ordenación urbana que ya pues están un poco cerrados, que tal vez haya poca capacidad de decisión ahí. No sé hasta qué punto sería posible, en este sentido, desde el desconocimiento técnico, digamos, contemplar en esos planes que no puede haber gente que tarde 1 hora en ir a su lugar de trabajo desde su casa. O sea, no sé si esto lo consideras por un lado un problema real en Madrid y por otro lado si puede tener solución o acercarnos a una solución. Esto es la típica cosa que somos todos muy naif. La solución la hay, no vamos a inventar nada, esto está escrito y hay algunos casos, ¿no?, de ejemplos que siempre estudias, que si los 5 dedos de Copenhague, que si los planes ABC, que si el urbanismo orientado al transporte y toda esta gente. Sí, teóricamente todo está ya desarrollado cómo hay que hacerlo. Y también en términos de movilidad, tenemos soluciones desde los años 60. Todo lo que decimos que hay que hacer ahora, ya nos dijeron nuestros mayores que había que hacerlo hace ya 60 y 70 años. El problema es que no lo hacemos. La pregunta entonces es, ¿por qué no lo hacemos? No, ¿qué es en mi opinión, qué es lo que hay que hacer? Porque algunos ahora sí que hay una nueva corriente que lo que apuesta es que la tecnología, la IA y Tesla nos va a resolver las cosas. Ánimo con eso. Yo creo que si aplicáramos las recetas que sabemos, entonces la pregunta es una pregunta nuevamente de conflicto. ¿Por qué no se aplican? Pues claramente porque hay intereses económicos que acaban prevaleciendo y que son más fuertes que buscar ese bienestar social. Yo no creo que ahora tengamos un problema de que no se puedan hacer las cosas de otra manera o que no sepamos cómo hacerlas. Es que, bueno, pues para hacerlo hay que ganar elecciones y para ganar esas elecciones pues estás en el equipo equivocado. Esa es mi impresión. Y creo que esta ciudad, que es un laboratorio del neoliberalismo a nivel nacional y casi mundial, creo que esa lección nos la explica año tras año y día tras día. Voy a ir cerrando ya con el último bloque, que tiene que ver con la importancia de los procesos participativos en el diseño estratégico de las ciudades. Luego ahondaremos un poco más porque habrá un debate con los colectivos que han sido invitados. Pero bueno, esto es interesante porque para que al final todos los cambios se puedan o no hacer, se quieran o no hacer, se puedan o no costear, se adapten finalmente a nuestras necesidades, tal vez haga falta darnos voz de cierta manera, pero ¿cómo, no? Por un lado, quería preguntarte cómo crees que se puede mejorar la comunicación efectiva entre las instituciones competentes y la sociedad civil para que no sea, por decirlo coloquialmente, todo un bla, bla, bla. Y luego también, ¿qué puede aportar, digamos, a la estrategia de diseño de una ciudad la visión de un ciudadano, que en última instancia es el que usa o bien el transporte público, o bien las vías, o bien qué puede aportar este ciudadano respecto a un experto, que un experto no puede aportar y por qué sería útil introducirlos de manera vinculante en el proceso de gestión? Bueno, yo creo que muchísimo. Además, yo creo que es que en movilidad no hay expertos. Porque fijaros, yo daba clases a ingenieros de caminos, ¿no? Lo cual era duro, porque yo decía, claro, estos tíos, nada más entrar en la carrera, ver una asignatura. Yo recuerdo cuando entré en la carrera que había todas las asignaturas puestas en un mural y había una que ponía hormigón 1. Y yo decía, hostia. De verdad puede haber una asignatura de hormigón 1. Pero es que luego miré y dijo, coño, que hay hormigón 2, cágate la vida. Claro. Y entonces yo luego decía, claro, y digo, pero la movilidad, digo, ¿cómo les voy a explicar a esta gente? Aquí no hay fórmulas, aquí no hay... O sea, la movilidad tiene que ver con el comportamiento humano, tiene que ver con cosas que hemos ido hablando, ¿no? Con decisiones, cómo tomar las decisiones, cómo influyen en la vida. Digo, ¿cómo le explico a estos tíos? Y yo le decía, oye, que es que aquí no somos expertos. Decía, la movilidad no quiere decir que luego, porque la movilidad es de sentido común y tampoco abunda, pero es solo cuestión de sentido común. Y efectivamente el sentido común tiene que ver mucho con la participación y con escuchar las necesidades de la gente. Y creo que en el sistema, en teoría, hay supuestos mecanismos de participación ya, que los usamos a veces bien y a veces no tan bien, que pueden funcionar. Y luego se puede ir a un nivel de empoderamiento mayor donde sea realmente no una consulta, sino una participación más real. Pero a mí, yo vuelvo a mi libro de hoy,
pero es que hay una especie de participación de otra parte de la sociedad que no está escrita, que no está arreglada, pero que participa y participa, pero bien. Participa mucho en las fiestas y lo hace eso, pues lo hace con los medios de comunicación, lo hace, bueno, que le pregunten a Florentino Pérez cómo es la participación ciudadana en el urbanismo de esta ciudad, tiene hecho un máster, o que les pregunten a las, iba a decir señoras porque muchos las conocéis, pero bueno, al conjunto de vecinas afectados por lo que ha pasado en el Bernabéu. Esos han participado y sus necesidades se han escuchado y se han empoderado y han conseguido además que la administración en cierta manera se pliegue. Lo que pasa es que parece que no todos tenemos ni las mismas vías de participación ni sobre todo los mismos resultados de ejercerlas. Fueron rapidísimos, desde luego. Fueron rapidísimos y muy buenos, pero bueno, porque tenían, supongo, determinadas condiciones, ¿no? Si todos sabemos lo que estamos diciendo. Pero a partir de ahí, yo digo esto porque creo que se puede hacer, pero creo que la una le quita, no sé si... O sea, esto es como cuando decía lo de que el espacio público es finito. Fíjate, creo que las dos son incompatibles. Sí, porque cuando haces mucho de la participación, digamos, de lo que nosotros estamos entendiendo, deseando aquí por participación, o la otra se reduce o acaba entrando en conflicto y es más poderosa, aunque sea más minoritaria. Y lo digo porque esto lo hemos visto muchas veces. Entonces, creo que es muy naif pensar que haciendo procesos participativos, aquí me acuerdo, y ahora antes lo hablaba con un compañero, me acuerdo, ¿no?, cuando en nuestra época se empezaron a hacer los presupuestos participativos y te encontrabas muchas cosas. Te encontrabas desde el boicot de los técnicos que te decían no es viable, que decían, hombre, carajote, pues si no es viable, dilo al principio, no lo digas al final. Pero digo, hombre, y a mí, ¿sabes?, con lo que hemos hecho los ingenieros de caminos, destrozando absolutamente todo para que fuera viable lo que uno quisiera, digo, hombre, no viable, como decía también Inés Amanela, voy a decir que no eres partidario, quieres decir, vale, lo he entendido. Pero eso es un lado. Y por otro lado, les acotamos un nivel de la participación escaso. Pero da igual además lo que digan, y aunque fuera más, porque esta otra participación se impone. Y lo hemos visto con cada una de estas guerras que llevamos todo el rato diciendo que se producen en cada uno de estos conflictos, pasa. Entonces ya a partir de ahí creo que la participación existe, pues se puede mejorar, pero vuelvo a insistir en la idea de que es conflicto y que lo que tenemos que hacer entonces es ser conscientes del poder que tenemos, del que no tenemos y de cómo canalizarlo en determinadas ocasiones, porque a veces las batallas se ganan, para bien o para mal. Yo siempre pongo un ejemplo para acabar con un poco de optimismo y son dos momentos temporales en los que hubo participación reglada y luego de la sin reglar, que son eventos, digamos, de movilidad que recordamos los Tarrillas. Uno fue Gamonal, no sé si os acordáis Gamonal, aquel barrio, Burgos, aquello iban a quitar 4 plazas de aparcamiento. Los vecinos consideraron que no les convencía esto de no aparcar su coche con su legitimidad e hicieron un proceso de participación interesante. Acabaron a hostias con la policía. Pocas veces he visto a la policía salir huyendo de aquello y el proceso participativo de los vecinos, con poder y con conflicto, consiguió ganar. Quizás no en el resultado que os gusta, pero hubo participación vecinal y ganaron. Y el otro, pero ahí había gente manifestándose para defender sus máquinas de acero y poder aparcarlas en el espacio de todos. Unos no tanto años después, cuando este gobierno hizo la primera, el gobierno actual quiero decir de Madrid, Almeida, quiso quitar Madrid Central, hubo también una manifestación, y una manifestación que era en el sentido contrario, de gente defendiendo lo que consideraba que tanto les había costado tener y que quizás nunca creyeron que era posible, aunque poco ambicioso seguramente en función de las expectativas de cada uno, pero saliendo a la calle para defender no las máquinas de toneladas, sino diciendo mi Madrid Central no lo tocas. Pues yo, que soy un optimista, digo, hombre, pues no han pasado ni 10 años, no está mal la transición de lo uno a lo otro. Bueno, Álvaro, pues nos hemos quedado sin tiempo, así que... muchas gracias. Creo que ahora va a hablar Roberto y te dejo, ya que has dicho que la participación ciudadana a veces puede ser incompatible, te dejo ahora con los colectivos.
Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por la entrevista. Es un placer escucharte, Álvaro. Hay dos cosas que saco en claro de esta entrevista. Es que siempre me encanta escucharte, y la segunda es que yo, por lo menos yo, y supongo que mucha gente que está aquí, se siente muy afortunado de que haya gente como tú gestionando, así que te doy las gracias. Tienes las puertas abiertas de nuestra asociación siempre abiertas. Yo, antes de dar ya la palabra a los colectivos, sí que me gustaría decir una pequeña cosa. Cuando creamos Madrid a Debate, lo hicimos con la ambición de poder crear estos lugares donde poder reflexionar, donde poder analizar, donde poder proponer, y que eso se transformara luego en posibles soluciones a los problemas que tenemos en lo colectivo. Hay una cosa que ha dicho Álvaro ahora mismo que me siento identificado completamente. Yo también soy optimista, creo que hay otra forma de entender esta ciudad tan hostil, esta ciudad que el neoliberalismo nos ha impuesto, y creo que estos lugares son importantes, y quiero dar las gracias, sobre todo en nombre de nuestra asociación, a los colectivos, a las asociaciones vecinales que habéis venido hoy, porque evidentemente sin vosotras pues esto va a ser bastante complicado. Esto es un trabajo de equipo, como digo yo. Así que nada, muchísimas gracias a todos por venir, y pasamos a la siguiente parte de esta charla coloquio, que es la participación de los colectivos. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora en el siguiente debate va a empezar Isabel Tejero, de A Pie. Bueno, yo tampoco es que tuviera una pregunta muy concreta. Yo no soy tan optimista, aunque reconozco que desde A Pie hemos conseguido algunas pequeñas ventajas en determinadas zonas, ¿no? De hacer plazas públicas, de acondicionar la peatonalización cerca de los colegios, pero son cosas tan pequeñas y tan disgregadas que es que yo, en cuestión de movilidad, veo que es que vamos para atrás como el cangrejo. Entonces, siento ser tan negativa, pero llevo mucho tiempo intentando arreglar esto de la movilidad, y porque, por ejemplo, en la carretera de Colmenar ahora están haciendo otro carril, no sé para qué, para que se atasque mucho más coches, pero es todo lo que hacen. Entonces, no sé, lo siento ser tan negativa. Bueno, pues va a seguir Ismael Aderdor, la verdad, de Pedalibre. No sé si he pronunciado bien el apellido, si es una B o no. Me alegro. Pues yo estoy un poco igual, un poco pesimista, ya por lo que veo un poquito más a nivel personal en el trabajo, no tanto con mis compañeros de la universidad, pero sí en el trabajo, cómo está evolucionando la ciudad, ya no solo la ciudad, el área metropolitana, al menos al respecto de la bici. Ni migajas. Podemos decir que no hay ni migajas. Y yo más lo que es un poquito lo que llevo diciendo un poco tiempo, que la cosa es que cómo podemos participar aquí para que haya un mínimo de cambio, porque yo tengo el ejemplo de con los Aijones en mitad de la pandemia, cuando estaba viviendo encima en Zaragoza, porque me fui unos años a vivir allí mientras, cuando terminé la universidad, hice yo las alegaciones a no sé qué plan especial de los Aijones, porque habíamos visto en Pedalibre pues un poco cómo habían hecho los carriles bici, no había nada, y ahí conseguimos un poquito, pero costó pues mucho tiempo revisando los planes, haciendo dibujos con el paint horroroso para juntarlos ahí, pero no se tradujo en eso y en mucho. O también recuerdo con Sol, cuando se repeatonalizó por tercera vez Sol, el conseguir que dejasen pasar a las bicis en algunos momentos, eso también fue unos momentos de insistir mucho y no se consigue mucho. Entonces yo tengo la pregunta esta de cómo podemos hacer desde ahí que se siga avanzando, y ya no solo por parte de Pedalibre, así que me toca defender a la bici, pero para todo, o sea, para el transporte público, como los coches aparcados en el carril bus, los separadores, las aletas estas de tiburón que se dijo de quitarlo porque queremos que las motos, afecta a las motos andando, que seguimos teniendo barreras
como la M40, el río Jarama. El río Jarama también es una barrera súper importante, que es muy difícil de pasar de un lado a otro si no vas en coche o en transporte público, y en transporte público según a dónde vayas. Y por ahí va un poco lo que quería añadir yo a esto, el cómo afrontar pues un poquito el pesimismo para darnos... pues para ver las cosas buenas aquí, y cómo afrontar esto, que parece que hay mucha resistencia al avance. No sé, Álvaro, si quieres comentar algo, sobre todo igual, tal vez, sobre esos procesos también de presentar alegaciones, que muchas veces a proyectos urbanos pueden ser lentos o farragosos. A ver, yo no quiero contestar porque no son preguntas y porque yo no tengo las respuestas. Es decir, creo que esto es más un pensamiento colectivo, ¿no? Pero bueno, como habéis entrado al tema, yo creo que el optimismo es importante. Es decir, si hay que plantear una batalla, como no vayas con cierta voluntad de poder ganarla y tener expectativas de victoria, es complicado. Lo digo porque en nuestro número o en nuestra fuerza está el poder, y eso tiene que ver con extender. Y la gente necesita pasiones alegres. Si tú necesitas establecer conflictos y luchas y no quieres estar sola, aquello que decía, ¿no?, la bruja avería de solo no puedes, con amigos sí, pues hombre, yo soy más animoso de irme con los que tienen pasiones alegres, porque los que somos muy cenizos, es cierto que nos podemos juntar 5, contarnos qué malestar y dormiremos esa noche muy tranquilos, pero quizás nuestro poder de transformación sea escasito. En cambio, las pasiones alegres suelen arrastrar a más gente, y eso creo que es el primer concepto para intentar salir de donde estamos, que creo que vivimos en una de las épocas quizás de menos activismo o poder en esta ciudad, que no es una casualidad. Para eso el neoliberalismo ha hecho lo que ha hecho. Aquí veo representantes de las asociaciones de vecinos que saben lo que ha sido esta ciudad de lucha y lo que es ahora. Es decir, esto es un páramo yermo, pero como encima vayamos en plan turrón y pesimistas, pues bueno, no veo a gente joven llamando a las puertas de las asociaciones de vecinos si vamos con ese ánimo. Y digo asociaciones de vecinos como herramienta de lucha, que me parece que ha sido muy útil y que debería seguir siéndolo, pero lo digo también en colectivos como Pedra Libre, que yo he estado, Isabel, que nos hemos llevado mucho tiempo viéndonos por ahí. Ser optimista no quiere decir ser complaciente. Yo no digo que las cosas estén bien. Yo digo que si somos perseverantes y esto, que hay conquistas que se hacen. Y a veces las conquistas incluso no se hacen porque se haga lo que tú quieras, sino porque consigues arrastrar posiciones, a veces del que es casi el contrario. Y aquí hay un ejemplo que se cita mucho en esta ciudad, y es cierto, las APR las hizo Gallardón. Aunque fuera por postureo. Hay mucha gente que dice, cuando nos ponemos críticos, no, porque yo lo que había hecho es prohibir todos los coches desde la M40 hasta Sol. Digo, venga, vale, sí, vale. Tienes razón, vamos paso a paso. Pero las APR las hizo Gallardón. ¿Las hizo por postureo? Me da igual por qué las haga. Eso es un germen y ahí está. Y en ese sentido, por eso creo que hay que saber encontrar, porque hombre, cuando uno tiene mucha fuerza, pues gana las batallas y no tiene problema. Pero cuando no la tiene, pues empieza la guerra de guerrillas, empiezan pues cómo consigues hackear el sistema para conseguir pequeñas victorias, que es mejor que la nada, y sobre todo vas agrupando fuerzas para entonces cuando tengas un poder transformador. Y esto también es importante porque vivimos seguramente en una de las sociedades, por lo que sea, que esto es un debate que todos hemos tenido y que no voy a extender, pero donde la gente está poco movilizada. Y si eso es así, cuidado, porque es que no solo está poco movilizada para conseguir nuevas cosas, es que a veces está poco movilizada para defender las luchas que se han ganado. Ponía el ejemplo anecdótico de Galileo. Gente en contra de Galileo había muchísima. Gente para defender Galileo no había tantas. Y quizás Galileo hubiera resistido si la hubieran defendido. Y esto no es un reproche, porque yo creo en mi foro interno que estoy convencido de que había mucha más gente a favor de Galileo que en contra. Pero claro, no podemos pretender que todo el mundo esté en la calle todo el rato y que esa será la única forma de defender las cosas. Y esto lo quiero hacer una reflexión, pero sí tengo una cosa muy clara, que el optimismo es necesario, que las pasiones alegres también, y ser un poco sexys también, porque si no nos vamos a quedar más solos de lo que estamos. Bueno, pues sigue la Asociación de Vecinos de Puerta del Ángel, que Joaquín Jiménez. Yo creo que de todo hay que sacar algún elemento positivo. Es un disparate la solución de movilidad que se ha dado por el Ayuntamiento al tema del Nacional 5.
Es decir, dejar que el sistema público de transporte acabe en Cuatro Vientos y los coches sigan y se muera de asco en la estupendísima terminal intermodal de Moncloa, que habrá que pagar por el cese de negocio de los que tienen la terminal. Pero bueno, al menos, y por ahí va, se ha visto que la C5 de cercanías ha permitido unos incrementos con calidad. Habrá habido algún día con incidentes, pero si vamos a la estadística, igual no han sido tantos. Que es muy fácil exagerar los incidentes, que eso, vamos, seguro que... Entonces se ve que esa C5 es la solución para mucha gente que se ha visto colgada con las obras. También te digo que me asusta un poco el cierre a partir de, dentro de 15 días, a partir de Embajadores. Porque Embajadores no es precisamente un gran nodo. No lo es. Entonces me preocupa que, habiendo sacado pecho con la C5, ahora peguemos un pequeño traspiés con el pecho de la C5. Pero bueno, voy a otro tema. Tú dices la participación ciudadana. Yo llevo solo ahora, en esta etapa de mi vida, 6 años de activismo desde que me jubilé, precisamente del campo ferroviario. Y tengo una cosa clara, que el que no llora no mama. Y estoy de acuerdo contigo en que hay que llorar con alegría, porque si no, te mueres en el llanto. Y voy al proceso participativo. Yo he estado muy ligado al proceso participativo en la zona de Fuencarral y en la zona de Puerta del Ángel Latina. Y bueno, hay que acudir a ejemplos en que se ha tenido éxito, porque se puede tener éxito. A veces las alegaciones modifican un procedimiento, y hay que ir a ellas. Pero si los vecinos no ven que se puede conseguir algo, es muy duro dedicar esfuerzo, dedicar ilusión al tema participativo. Yo, en este último proceso participativo que mencionabas el caso, justo al lado de mi casa, presentábamos contra la idea general de que entrar en el proceso de, ¿cómo se llama? Madrid decide, los procesos participativos es tirar el esfuerzo, y muy bien lo saben todos los defensores de carriles bici, donde por decisión general no has pasado ni un solo carril bici en Madrid, ni uno solo. Bueno, pues esto se les coló un caso de peatonalización en la calle Antillón, donde, mire usted por dónde, después del proceso de votación telemática, quedó dentro de los elegibles, con presupuesto elegible. Eso permitió deshacer para los vecinos 2 puntos. Uno, había habido un informe técnico que decía que era viable, se presupuestó, los aspectos legales se superaron y, sobre todo, 86% de vecinos dijeron que sí, 14% dijeron que no. Pero llegamos al siguiente punto, y es el pucherazo. Han hecho lo mismo que Israel en Eurovisión. Es así, joder. Yo lo digo porque hay que compararles con Israel, o sea, con la mayor dureza. Un proceso participativo telemático muy reglado, que solo puedes votar en un distrito por un importe, sin hacer duplicidades. De pronto te le acumulan votos recogidos en lista de votos en la boca del metro. Y claro, a partir de ahí, gana quien ellos quieren que gane, quien ellos movilizan que gane. Y se queda fuera el que le resulta incómodo, la peatonalización de Antillón, en este caso concreto. Os lo puedo contar a la prensa, vamos, con pelos y detalles. Hemos hecho una presentación en el último pleno del Distrito de Latina pidiendo, si quieren que los vecinos participen, que le den claridad, que le den credibilidad, que sirva para algo. Y luego que incorporen elementos nuevos de transparencia. Es decir, me fijo en Barcelona, donde en cada distrito se reúnen en una sesión pública los proyectos seleccionados, no todos, sino los seleccionados, y se defiende y se decide un poco entre todos, ¿no? Si hay participación, que sirva para algo y que vaya hasta el final. Me he pasado, perdón a todos, pero es que... Con el carril bici Arganzuela, Alejandro Cecenado. Yo soy un poco también de los pesimistas ahora mismo, pero eso no me quita la ilusión, ¿eh? O sea, yo sigo
luchando. Mi historia es un poco particular porque yo me tiré 10 años en Dinamarca y para mí era una realidad el carril bici. Para mí, mi vida era la bici y la de todos los españoles que yo conocí allí. Y de repente llegué a Madrid hace 3 años y me encontré con el pastel, que es pues esta ciudad llena de coches, contaminación, gris, y donde irracionalmente el 70% del espacio es para el 30% de los trayectos, que no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, yo dije, bueno, esto es muy racional, es clarísimo, todos los españoles que vivimos en Copenhague, seamos de izquierdas o de derechas, lo vemos muy claro, entonces es simplemente cambiar la narrativa. Y me puse en redes a machacar la bici, y la verdad que tuve más éxito del que yo pensaba. La gente estaba más movilizada de lo que yo pensaba y conocía a mucha gente maravillosa en ese sentido. Pero después de 3 años, Elon Musk cogió Twitter, me fui y además estaba ya quemado. Me afectó mucho a la salud mental y empecé por otros medios, que son las manifestaciones, como la que hicimos en Delicias, en la que tú estuviste. No tuvo mucho efecto, excepto el comentario de Almeida de que el carril bici era un desastre, a pesar de que lo había hecho él. Y empecé a pensar que igual los medios es por donde podemos tirar, porque curiosamente Galileo creo que tuvo mucho efecto en el gobierno de Carmena. Después de hablar con Carlos Corral me dio la impresión de que fue un antes y un después, a pesar de todo lo que se había hecho, pero había un periodista del País, según me contó Carlos Corral, que vivía precisamente en Galileo. Y empezó a escribir, efectivamente, no me acordaba de su nombre, Mussolini, que curiosamente estaba en el País, pero luego pasó a The Objective y a otros medios de derecha, no sé cómo acabó en el País. Bueno, el caso es que hizo mucho daño, creo, en el gobierno de Carmena. Obviamente porque escribía en El País y supongo que por ciertos miedos de la izquierda de no estar seguros de si lo estaban haciendo bien, pero es algo que no he visto en la derecha. Es algo que no acabo de ver en la derecha. Me da la impresión de que hagamos lo que hagamos, salga lo que salga en los medios, les da igual. Y ellos han quitado mucho más parking en otras calles de los que quitaron en Galileo y no ha pasado nada. No le ha afectado. Bueno, el caso es que yo creo que todos seguimos con nuestras luchas, cada uno en la suya, pero yo empiezo a pensar que, sinceramente, hasta que no gane la izquierda, esto no va a cambiar. Y la cuestión es, la izquierda ya ganó en su momento con Carmena y tenemos todos un poco la impresión de que se hizo menos de lo que se podía haber hecho. Yo me leí el libro de Carmena y una de las cosas que saqué en conclusión es que un alcalde puede hacer mucho menos de lo que pensamos que puede hacer. Según Carmena, bueno, y lo que dices tú, ¿no? Porque la burocracia, el funcionariado es una estructura muy grande que no funciona tan rápido como lo que debería funcionar, y en ese sentido creo que en Dinamarca es muy distinto y ahí deberíamos aprender mucho de Dinamarca. En Dinamarca el Estado sí funciona bien por muchas razones. Entonces, bueno, el otro día fui a la tienda de zapatelas de Carmena a hablar de su libro y le pregunté, estuvimos hablando un rato de varias cosas y le pregunté, ¿qué pasó con la bici? ¿Qué pasó? Y me dijo, con la bici cometimos un error. Y de repente le llamó la atención una mujer y ya no siguió. O sea que me quedé con la duda de cuál es el error que cometimos. Y me gustaría saber si tú podrías completar un poco la frase. Pero podría. En fin. Bueno, la reflexión que hacía el compañero de la C5, pues ahora roto, ¿no? Estoy mal. Sí, pero fíjate por si no lo sabéis, por cierto, yo soy de Más Madrid, del modelo de ciudad, coordinador, y muchas de las ideas que estoy trasladando no son mías, son el conjunto de una reflexión que nosotros tenemos. Lo digo porque en nuestro programa llevamos un plan que a mí en términos de movilidad me parecía ambicioso y que bueno combinaba pues autobuses rápidos. En el fondo era una forma de ponerle cuerpo a esto que yo decía de invertir el 70% del espacio público, ¿no? Y lo hacíamos con excusas, con excusas, pero que son materiales y que están bien, que era una red de carriles bus de alta velocidad para que fuera de implantación rápida,
hablamos de corredores verdes, que en el fondo era una forma de decir, oye, vamos a intervenir en todas las arterias de la ciudad porque el espacio está ahí y lo que hay que hacer es darle la vuelta. Y claro, la pregunta de alguien sería, oye, ¿la ciudad puede aguantar esto? Tú has puesto el ejemplo de la C5, pero para mí hay un ejemplo mucho más claro que ya se nos ha olvidado. Si yo ahora dijera en cualquier foro técnico, de mis queridos compañeros ingenieros de caminos, canales, puertas, sendas y veredas, que voy a cortar que en mi opinión, una infraestructura como la M30 es absolutamente desfasada y sin sentido, porque seremos de las pocas capitales del mundo que tiene un anillo orbital autopista a menos de 3 kilómetros, incluso 2 kilómetros de su centro. Es una cosa, permíteme la palabra coloquial, de putos locos, vamos, esto no hay que en esto. Pero nosotros, como hemos crecido con ello, lo hemos racionalizado. Y si yo digo, yo pongo en un programa electoral que voy a quitar la M30, vamos, te dicen de todo y te dirán que es imposible. Pero es que la M30 estuvo cortada para hacer Madrid-Río durante 4 años y la ciudad lo aguantó, mejor o peor. Yo soy de los que sé si lo aguantó bien o mal porque vivía en Marqués de Vadillo y limpiaba el polvo todos los días, así que a mí que no me lo vengan a contar. La ciudad siguió, y esta ciudad, después de todo el chocho que están haciendo de obras ahora a la vez, a lo también loco, demuestra que tiene una capacidad de absorción mucho mayor de la que nos creamos. Entonces la C5 es un buen experimento, pero como tantos otros. Yo aquí no me atrevería. Solo hacerte... Ya, bueno, pues porque me has tocado ahí, ¿no? La 442, lo que vamos a cortar en Embajadores, que sepáis que es para una de las obras de estas cosas de ferroviarios que no entiende nadie, pero que quizás más fiabilidad va a dar a todas las cercanías, que son esa cosa para la que me preguntan todos mis amigos y familiares. Dicho lo cual, no voy a volver al optimismo, pero oye, que se está haciendo una línea 11 de metro, de verdad, y lo está haciendo la derecha, vamos a ser un poquito ahí. Y si no hubiera habido alegaciones, no se hubieran salvado 400 árboles. Quizás no se salvaron todos los que se podían salvar, pero oye, esos 400 los hemos salvado. Le digo, que sí, que no vamos a conseguir la luna, pero mira, si me llevo 3 estrellas, pues ya es mejor que 3 estrellas menos. Y luego ya, el movidón que tú me quieres meter... Por un lado, tu fenómeno a mí me hace gracia, porque cuando has empezado a decir, yo vine aquí hace 3 años, nos conocemos, a veces hemos hablado... Y sí, eso es el fenómeno claso del activismo madrileño. Estamos los que hemos nacido aquí, entonces lo fuimos haciendo progresivamente, pero los que llegan dicen, wow, estoy consiguiendo un montón de caso. Cuando llevas 3 años te das cuenta y dices, joder, siempre son los mismos. Pero se cambian las gorras, entonces ya te das cuenta que el nivel del activismo de Madrid yo lo he cifrado en una capa de 2000, que algunos pasas 3 o 4 años sin verlo, pero luego te das cuenta que siempre son los mismos. Entonces nos tenemos que hacer la pregunta obligada, y aquí tengo una amiga que se está riendo mucho, que lo sabe bien, cómo llegar a las otras capas de la cebolla. Y tú dices, por ejemplo, los medios. A mí me parece que esa forma, sin faltar lo presente, hola Diego, creo que los medios sería una gran manera, si no fuera porque los medios son de derechas, el diario no. Pero incluso tú has puesto el ejemplo de cuando el país era de derechas en esta ciudad, solo era en esta ciudad, pero el país era de derechas gracias. Ahora tampoco, pero no estaba dirigido por Luca Mussolini, ¿no? En plena línea de batalla. Entonces, no, pues bueno, pues sí, yo creo que si yo fuera de la derecha opinaría como tú y me saldría bien, pero somos de la izquierda, de lo de que hay que hacer en los medios, está por Iglesias con ello, no le va a ir bien, bueno, ya ves, yo creo que no. Y entonces dices, vale, ¿cómo consigo permear a las capas más allá? Fíjate que esto, joder, es que la derecha, lo siento, pero no sé, o son mejores o son más listos o tienen más medios. Y no de comunicación, digo de los otros. Lo que hoy en día, claro, vivimos en una sociedad con mucha desafección y lo que solo te consigue movilizar hoy en día son las entrañas. Y claro, ellos llevan mucho tiempo haciendo, y tú sabes mucho de esto. Llevan ejerciendo mucho de entrañas. Yo cuando estudié la tesis doctoral hice un trabajo, perdona que os cuente esta batalla, pero me parece interesante, sobre la participación en los procesos de decisión del transporte. Esto que me habéis preguntado. Y me fui a estudiar un caso en primera persona que fue el movimiento NOTAF en Italia, que era un movimiento en contra de la construcción de las líneas de alta velocidad para atravesar los Alpes, porque ahí había pues unos minerales que podían ser cancerígenos y todo lo que suponía para ellos que les jodían el para que al final la gente fuera
de Milán a Lyon, ¿no? Como diciendo, yo me voy a comer, típico caso. Y hostia, yo nunca he visto una cosa igual, ¿eh? Estas las típicas escenas de yendo las obras con un montón de antidisturbios y la gente con las cadenas delante de los tractores, parando las obras, pero a base de hostias unos y otros. Hubo una manifestación, era el Piemonte, no me acuerdo bien, pero imagínate, yo qué sé, en una zona que la comarca que estaba afectada era de 200.000 habitantes y convocaban manifestaciones de 500.000 habitantes, manifestantes. Y los niveles de confrontación eran brutales. ¿Pero por qué? Porque estaban defendiendo desde las entrañas. O sea, ellos sentían que esto era vida o muerte. Claro, la inmovilidad es súper importante, pero no... Tú ahora paras a alguien por la calle y le dices, tío, vente conmigo que esto es de vida o muerte, y no le vas a enganchar. Y es de vida o muerte. Lo más jodido es que es de vida o muerte. Pero ellos han sabido hacer dos cosas: pensar que no lo es, hacer pensar que no lo es, y aún peor, hacer que piense mucha gente que lo que es de vida o muerte son otras estupideces como era lo de que te bote chapote y no sé cuánto. Que eso son entrañas, Entonces, ¿cómo hacer que la gente... Cuando nosotros empezamos sí, yo cajo bien la crítica porque además coincido con ella. Claro que fuimos poco ambiciosos y hicimos poco. Esto yo sobre todo lo veo porque esto va en función de las expectativas. Y sé que los que estáis aquí tenéis unas expectativas muy grandes. También te digo, cuando hablo con ese de ahí enfrente, le parece que hicimos mucho. Seguramente porque sus expectativas eran más escasas. Entonces no pasa nada cuando en un círculo de activistas te dicen, no fue suficiente. Ya lo sé yo que no pasa nada. Pero fíjate que hay... uno de los debates de cómo enfocarlo, supimos, y creo que eso fue de los pocos aciertos que tuvimos, y creo que eso explica muchas cosas sobre el optimismo y lo que... Una de nuestras grandes batallas culturales era Madrid Central. Que por cierto, Madrid Central está hecho, ¿eh? Y resiste. Resiste además por dos cosas magníficas. Una, porque para intentar difuminarlo lo han intentado hacer Madrid 360, pero como no sabe qué quieren hacer, y hasta los camiones de basura son Madrid 360, una vez una mujer cuando iba a hacer un entorno escolar dice, ¿qué me van a hacer? ¿Un Madrid 360 de esos? Dije, vale. Y la siguiente fue cuando le cambiaron el nombre, que necesitaban modificar la ordenanza, y entonces eso les llevaba, también hay burocracia para los malos. Les tardaba 1 año y medio en poder cambiarle el nombre. Y le quisieron poner el maravilloso nombre de Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección Madrid Distrito Centro. Y dije, vale, se va a llamar Madrid Central de por vida. Pero en esa que era una batalla cultural, tuvimos una reflexión que fue, hay que llamar a las entrañas. Y como hagamos un discurso de turrón, del que decía yo antes, de esto es por la ecología, por el los coches son malos, digo, nos vamos a estampar a la puerta. Y me acuerdo que tuvimos una decisión tomada de solo vamos a hablar de salud. Y esto lo creo, porque éramos, está aquí Paco, que nos ha ayudado muchísimo a ellos, y era todo salud, salud, salud. Y ellos te llegaban, ¿por qué el derecho a mi coche? ¿Porque me vas a ver el muro de Berlín? Se mueren los niños, no pueden respirar. ¿Porque sois unos talibanes? Pues mi hijo, cada vez que hay episodio de contaminación, acabo en el niño Jesús, una cosa terrible. Y ese fue toda la estrategia. Y creo que conseguimos conectar con una capa que nunca antes, a ese nivel de masividad, se había hecho. Y por ser optimistas, no estoy diciendo que Madrid Central sea la repanocha, no soy complaciente, pero estoy diciendo que algo que nos parecía difícil se hizo, se consolidó, y no solo eso. A reacción de que nosotros nos fuimos y se le puso en riesgo, hubo una ley de cambio climático donde las zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes han pasado a ser obligatorias. Ahora, como buenos activistas, entraremos a discusión. Sí, pero están haciéndose una mierda, no las tienen todas y nadie nos sabe. No te digo que no, pero las conquistas, poco a poco, pasito a pasito, y es que hace, muchos de los que estáis aquí, si hace 15 años hubiéramos dicho va a haber una ley de zonas de bajas emisiones en España, nos hubiéramos echado unas risas. Entonces está borracho. Y eso ha pasado. Y ha pasado porque con mayor o menor acierto, con mayor o menor ambición, hemos tocado teclas. Y las teclas, en mi opinión, para movilizar a la gente, son las entrañas. Y luego, ¿sabes cuál creo que es otro error que cometimos y que lo he visto en otros casos y es un error muy de la izquierda? Que como nos creemos esta de la participación y como nos creemos las minorías,
escuchamos a todos, incluso al enemigo. Y luego no nos damos cuenta que el enemigo amplifica su voz y se sobrerepresenta. Y llega un momento en que yo creo que hay que escuchar. Pero llega un momento en que desde el gobierno y desde el poder hay que decir, bueno, pues con un equilibrio de intereses, es cierto que aquí hay una minoría, pero oye, yo soy elegido para esto y esto es lo que hay que hacer. Y yo creo que eso nos falló. Respecto a la intrigante cuestión que has mencionado sobre que Manuela Carmena te dijo, hicimos mal lo de la bici, con lo que estoy de acuerdo, con lo que yo tengo en la cabeza un responsable, me encantaría saber su opinión de por qué lo hicimos. Yo ya la vi haciendo campaña en una bicicleta estupenda, sé que es ciclista, sé que cuando empezó en los primeros años empezamos ciertamente fuerte y de repente las bicis molestaban porque no se cumplía el I partido por C de la parte contratante de la tercera parte. Y me encantaría saber, pues yo tengo mi explicación de eso, que te la voy a decir en el bar, y que seguramente no coincide con la de Carlos Corral, pero me encantaría saber la suya, francamente. Entonces me encantaría que alguien le hiciera esa pregunta. Okay. Bueno, pues seguimos ahora con Ecologistas en Acción, que está Paco Segura. En buena parte del ejemplo de Madrid Central, que yo creo que tiene bastante de lo que se puede aprender. Yo creo que hace falta, las pocas veces que se llega al poder de izquierda, por lo menos en Madrid, hay que ser más valientes y hay que ser mucho más decididos. O sea, ir sin complejos. A la Ayuso se le pone en la cabeza hacer un circuito de Fórmula 1 y te cascan el circuito de Fórmula 1, sin tonterías. Da igual los vecinos, no sé qué, que bueno, que se están organizando y que ya ha ido recursos amplios a trámite y ya veremos qué pasa. Pero van así. El ejemplo este que se ha utilizado de la M30, Gallardón la hizo en una legislatura porque se puso a saco desde el principio con el Manuel Melis, ingeniero. Ahí pim pam, hacer cut and cover y hizo la M30, arruinó la ciudad por un montón de tiempo y no sé qué, pero la hizo. O sea que, y nosotros andamos con mucho cuidado, con muchas dudas internas, uy, a ver esto cómo lo va a vivir tal, nos van a freír la prensa. Si la prensa te fríe por la tontería de Galileo, ¿qué más te da? Pues que te fríen por algo importante. Entonces, los ejemplos de gente que ha sido valiente y que, por ejemplo, en temas de movilidad ha apostado desde el principio fuerte y tal, pues hay uno buenísimo que a mí me encanta, que es el de Pontevedra, ¿no? El alcalde de Pontevedra, en la primera legislatura, lo primero que hizo es convertir prácticamente en peatonal y solo para residentes casi toda la ciudad, buena parte del centro de la ciudad. Y el tipo del BNG ha ido repitiendo mayorías absolutas desde entonces. O sea que, pero fue valiente desde el principio, mucha gente se le echó encima, pero luego pues la gente vio que se vivía mucho mejor. Es lo que pasa con el ejemplo de la manifestación que has dicho tú antes, Álvaro. Cuando se intentaba recortar Madrid Central antes de que se pusiera en marcha con excepciones y tal, que por dar tanta voz a tanta gente, que no muy bien intencionada, creo yo, convocamos alguna manifestación para hacer algo de contrapeso, acudieron 500 personas, estoy hablando de mayo del 2018. Luego se pone en marcha, se pierden las elecciones y en junio de 2019, que es cuando fue con ola de calor, hubo 36.000 personas, según la delegación del gobierno, en la calle, exigiendo que se mantuvieran las restricciones al coche en Madrid Central. Eso para mí fue un antes y un después, a mí se me erizaba el pelo. Y, o sea, que si realmente apuestas y eres valiente y tal, al final la gente lo ve. Luego hay otras dinámicas, otras historias, pero yo creo que falta eso, esa decisión de decir, venga, esto, y menos ir más a las acciones concretas y valientes, porque es de donde salen cosas. Bueno, ¿quieres decir algo? Porque él y yo compartimos muchas cosas, no le voy a... O sea, pero os voy a decir una cosa, A ver, no fuimos... Yo me hago copartícipe porque estaba ahí. No fuimos decididos en lo que yo vi y lo que yo... Creo que una de las grandes claves era por ignorancia. Porque yo me acuerdo, no voy a decir el nombre, un concejal, al que además quiero muchísimo y conozco de espacios de militancia asilo, que la criatura había descubierto la ley de contratos de servicio público cuando lo hicieron concejal, y yo pensé, no sabes lo que te queda, chaval. Y esas cosas tontas influyen y son importantes. Y la otra,
Porque luego cuando gobiernas desde la izquierda, sobre todo desde este tipo de izquierda, y creo que este espacio, Madrid de Debate, es interesante para decir este tipo de cosas, te caen hostias como panes por la derecha, pero es que por la izquierda, no sé si te caen más gordas, lo que sí que sé es que te hacen más daño, porque son los tuyos. Pero abrazos no te da nadie, ¿eh? Eso os lo voy a decir. Abrazos. Luego te das cuenta que ni es muy real lo de esa derecha que amplifica ese discurso y que esa izquierda, la que tanto te toca en lo emocional y que te sientes tan responsable de defraudar, es mucho menos representativa de la realidad. Yo esto me he dado cuenta con el tiempo y con los años, ¿eh? Porque luego cuando yo escuchaba cómo la gente contaba cómo ellos habían vivido el gobierno de Manuela Carmena o cuando me decían a mí lo que ya había hecho en la MT, que para mí había sido como un churro, y dices, hostia, pues la gente en el fondo valoraba mucho más, pero no encontramos la forma de dar voz a estos que no gritaban. Y ya me jode, porque al final lo de la mayoría silenciosa de Rajoy tiene parte de razón. Bueno, pues sigue ahora Quique Villalobos, de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Yo lo de que este contubernio sirva para crear el enésimo partido de pesimistas convencidos y tal, lo voy a dejar a un lado. Ya ha quedado muy manido, ¿no? Venga, yo he echado en falta a lo largo de la intervención, pues porque el hilo ha ido por otro lado, que habláramos un poco de esos límites que tiene la ciudad de Madrid a nivel físico y su relación con la región y, por lo tanto, el gran reto de lo metropolitano, ¿no?, en cuanto al transporte. Porque, y más ahora estando en el puesto en el que estás, ¿no?, en el que posiblemente la Renfe sea el principal activo para sacar partido a la movilidad de tanta gente en esa parte metropolitana. No quiere decir que lo demás no exista, pero probablemente a nivel de transporte de masas, ¿no? Y bueno, pues sabiendo, como sabes y como todos sabemos, que Cercanías en Madrid no está en sus mejores momentos por las razones que también sabemos a nivel de acumulación histórica, pero que ahora mismo también concentran una necesidad que es patente y que hay que resolver, ¿no? Y que hay que resolver. Y luego, a otro nivel, y aunque pueda parecer que queda lejos, has pasado de puntillas, o por lo menos has contado, ¿no?, o has mencionado el tema del plan general y de lo que se quiere hacer ahora, y yo ahí sí quería dedicar un minuto. Los planes del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, porque son planes coordinados, consisten en cambiar la ley del suelo y aprobar lo que ahora van a llamar un plan estratégico, ¿no?, con capacidad normativa. En ese nuevo plan, lo que se plantea es, en el fondo, un gran desplazamiento poblacional al cinturón de los 50-60 kilómetros. Quieren aprovechar el metro como ese medio de transporte, en este caso de clases medias bien posicionadas, para conectarlas con el centro de Madrid, donde haya un gran centro de negocio acorde con la capital del reino. Y la gente que tiene que dar servicio a todo ese negocio tendrá que vivir en los 50-60 kilómetros. Entonces, o tenemos un medio de transporte de masas que conecte ese cinturón, o ese plan está, como casi muchos de esos planes, pues destinado a un gran fracaso para la gente, no para el negocio. O sea, la gente vivirá mal, vivirá a 50-60 kilómetros. Y bueno, igual es que estoy acabando en el partido negacionista de los convencidos del pesimismo, pero no iba por ahí. Lo que quería sobre todo es ver cómo andan tus planes en ese sentido. Gracias. Qué genial eres. A ver, sí, es que tratar de todo es imposible, pero efectivamente, como eres muy fino, pues yo creo que has puesto dos melones que no voy a desarrollar porque sería casi imposible. Pero bueno, yo creo que efectivamente
la gran pieza pendiente es, en términos de movilidad, es la movilidad metropolitana. Pese a que seáis pesimistas, no voy a incluir. No, pero a ver, yo creo que la movilidad de Madrid es buena. Y eso se ve más cuando vas fuera. Yo recuerdo una vez que andando por Santa Fe se reían de mí desde los coches porque no había nadie andando y era como una cosa extraña. Eso es una movilidad mala. La movilidad de Madrid, mejorable, pero es buena. Y efectivamente tenemos un problema, y de hecho no lo digo yo. Si miramos la última encuesta de movilidad, que los datos son de antes de la pandemia, es un drama, porque por primera vez en esta comunidad autónoma hay más uso del coche que el transporte público. Aunque estemos hablando mal, desde los años 80 con la creación del consorcio se usaba más el transporte público que el coche en esta comunidad. Y por primera vez han conseguido darle la vuelta. Y lo han hecho a base de la movilidad metropolitana, por lo que todos sabéis. Por un lado, apostar por la densidad de capacidad en obra viaria, en carreteras, y por otro lado, por esa política de ordenación del territorio no metropolitana. Hay planes metropolitanos, no de ordenación territorial, metropolitanos desde los años 80, la época del urbanismo del PSOE, cuando algo de urbanismo se hacía. Todos en un cajón. Pero es que en la época de Franco había planes metropolitanos de directores para esta ciudad. No hay ninguno vigente, ni nada parecido, ni intención de lo mismo. Y sin un uso del suelo racional, pues la movilidad fracasa, como estamos viendo. No les interesa el transporte interurbano de autobús, que podría hacer muchísimas cosas y muy bien. Tenemos las concesiones caducadas desde hace 20 años, las han sacado ahora y es repartir los mismos cromos entre los mismos, es decir, cero ambición. Y ahí las cercanías tienen un papel que jugar. No te voy a decir que no. Sabes que hay un plan de cercanías, se tiene que invertir más. Ahí hay propuestas de desarrollos de líneas de cercanías. Yo he hecho en falta, y ahí voy a ser crítico, lo he trasladado al Ministerio, porque una es llevar la mejora del campo y dijo, hostia, ya sería malo llevar la mejora del campo y olvidarse de los desarrollos del sureste, que lo he dicho hace un rato. Pero hay otro tipo de extensión de la línea de cercanías. Pero cuidado, que las infraestructuras ferroviarias, su marco temporal es casi geológico. ¿Vale? Es decir, hablamos de eones. Entonces no pongamos muchas experiencias porque nadie ha visto una obra ferroviaria, una ampliación de cercanías rápida. Y ahí vuelvo a insistir, los autobuses tienen muchísimo que hacer. Y la infraestructura dedicada a autobuses tiene muchísimo que hacer para resolver el problema, pero para eso hace falta un plan metropolitano y hace falta un consorcio regional de transporte de Madrid que no sea una pantomima. Pues si no lo sabéis, el consorcio regional, hay dos ejemplos, porque aunque los españoles nos veamos mal, en la ingeniería civil hay dos grandes ejemplos de planificación españoles que hemos exportado al resto del mundo. Uno es las confederaciones hidrográficas, entonces típicas cosas de friki como Sheldon, pues que sepáis que sí, y la otra es la figura del consorcio. El hecho de que haya un planificador de las infraestructuras sin ámbito territorial urbano, por primera vez pasó aquí, pasó en Bilbao, pasó aquí, luego lo hemos extendido, el Transport for London, el Ile de París, todos esos son copias de nuestro consorcio de transporte. Era una gran herramienta que tenía mucho sentido para lo que había que hacer, hasta que esta gente se la quedó, la politizó y la desarmó de todo carácter técnico y mínimamente ambicioso. Sobre el Plan General de Ordenación Urbana, mi opinión personal, que coincide mucho con la tuya. Quieren vender la ciudad. Así de simple. Esto se resume así de fácil. Y entonces, ¿para qué hacer un plan general de ordenación urbana en una ciudad que ya no tiene desarrollos? Porque en el plan anterior ya estaban los desarrollos que hay que hacer ahora. Entonces uno piensa y dice, oye, ¿qué hicieron antes de hacer este plan general de ordenación? Cambiaron las normas urbanísticas. Y yo creo que cuando se pusieron con quien compra la ciudad a pensar hasta dónde podían llegar, esto le dijeron, oye, pues yo quiero hacer esto. Y dijeron, hostia, pues cambiando las normas urbanísticas, de las 100 cosas que me has dicho, te puedo dar 70. Para hacer las 30 restantes, pues tú lo sabes bien, me van a decir que es una modificación del plan y tengo que hacer otro plan. Y entonces dijeron, bueno, pues te doy estas 70, cambio las normas urbanísticas, te doy estas 70 y luego las 30, que son ya además las que tienen buena tajada. No te preocupes que en una legislatura lo hacemos. Y por el camino además se han puesto de acuerdo con el MEI y se han dado cuenta, oye, si nos inventamos un plan estratégico de no sé qué mierdas, que tú has dado con la clave, que tiene carácter normativo. Es decir, esto es colarnos una modificación del plan solo en aspectos de mi punto de vista regulatorios, y cuando uno piensa, oye,
Pues si no es un plan para lo que le gustan los urbanistas, ¿no? Que tengo ahí a Eva que me mirará con mala leche, para pintar colorines en supuestas extensiones de la ciudad, si no es para eso, ¿para qué es? Pues es para cambiar las reglas del juego. ¿Y para qué se necesita cambiar las reglas del juego? Hombre, pues para urbanizar. ¿Y la ciudad ya está consolidada? Pues para hacer tajada de lo que queda, para hacer una política más extractivista todavía de esta ciudad. Y no se cortan un pelo, porque trabajan para los que mandan. Y lo hacen además a la cara de todo el mundo, porque no se esconden. Pero es que también te digo que todos los demás estamos diciendo, vale, y nos quejamos. Y por eso pienso que salir a la calle y decir a la gente, vamos a manifestarnos contra el avance del plan general de ordenación urbana, es poco sexy. Pero hace un rato no decíamos, pero hay que ir a las emociones y hay que jugar con las entrañas. Y la clave de lo que yo creo que tiene que ser el mayor ciclo en el tiempo corto de lucha de esta ciudad es esta, y es vía la vivienda. Porque el nivel de cabreo con la vivienda es infinito. Yo no sé cómo no ha estallado la cosa ya, pero va a estallar. Y nos tiene que tocar en el lado correcto de la historia, como decía el otro. Y esa creo que es la batalla que tenemos por delante. ¿Que se traduce en un plan general? Sí, pero lo que estamos hablando efectivamente es nuevamente de conflicto de lucha por poder en la ciudad. Y va a ser el caballo de batalla la vivienda, y efectivamente en la ciudad que quieren con estas nuevas regulaciones no cabemos nosotros. Tú lo has dicho muy bien, y creo que eso es donde sí que deberíamos estar hablando, pero yo vengo a hablar de movilidad. Bueno, pues vamos terminando. Le toca ahora a Jorge Moral de Ideas en Guerra. Recogiendo una de las cosas que comentabas con respecto a que hay urbanismo que hace ideología, nosotras somos conscientes de esto, ¿no? Todas las que estamos aquí, además, somos todas amigas de una causa que tenemos muy bien identificada, pero como también se ha venido identificando, no somos capaces muchas veces de trasladar estas cuestiones afuera de los espacios donde ya somos plenamente conscientes de ciertos caballos de Troya, ¿no? Me ha sorprendido, ahora que hablamos, por ejemplo, de ciertas casuísticas como el soterramiento de la A5, el Paseo de Extremadura, que no se ha puesto sobre la mesa la idea de que es un ecopostureo que lo que hace es enterrar de forma un poco astuta pues una casuística, un nivel de tráfico que en grandes rasgos va a seguir estando en las mismas condiciones, pero de forma escondida, ¿no? De forma indirecta también va a acabar expulsando a las que vivimos en esas inmediaciones, que ya nos encontramos, siempre hay pues procesos de gentrificación, pero que nos iremos subsecuentemente más fuera o a otros espacios. Entonces, con respecto a eso, claro, es verdaderamente complicado y, como dices, no es sexy explicarle a la gente que el problema que tenemos tiene que ver con la cooperación interadministrativa, pero sí que es verdad que no estamos logrando explicar esta clase de cuestiones, ¿no? Entonces, mi pregunta en ese sentido va un poco pues tenemos el ejemplo de la salud, pero ¿cómo conseguir que esto sea un debate que se ponga sobre la mesa? Yo creo que la sociedad general, o desde Ideas en Guerra entendemos que la sociedad general pues no resuena en sus cabezas ese pensamiento que comentabas de ciudadanos, de, bueno, queremos que se haga bien, pero verdaderamente no estamos poniendo encima de la mesa qué es lo que nosotros entendemos por que esté bien. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, comentabas también el tema de que muchas decisiones de movilidad se basan en el tiempo, pero desde Ideas en Guerra como que también entendemos bastante acertado entender que no todos los tiempos quizás son iguales. Es decir, hay tiempos que merecen más la pena, merecen menos la pena o están atravesados por una desigualdad, ¿no? Y entendemos que hay parte de la movilidad que tiene que ser una herramienta que desguace un poco ciertas desigualdades. En ocasiones, las políticas de movilidad de Madrid parecen de dos ciudades completamente diferentes en función de si estás en el norte o en el sur, ¿no? O incluso también entre la periferia y el centro. Quizás los flujos que vemos en ocasiones, pues empleados, empleadas del hogar que van desde La Latina hasta Pozuelo de Alarcón son inversamente proporcionales a los de tradicionalmente aquellas personas no racializadas, con trabajos que pagan mejor, que se mueven no en transporte público como sus empleados domésticos, jardineros, cuidadoras, sino al revés, se van a los trabajos del centro, a estas grandes macrooficinas. Entonces, claro, ¿cómo podemos hacer para continuar que en la conversación pública la movilidad nos ayude a
subvertir esas desigualdades. No puede ser que porque encima tengas un trabajo que paga mal o vivas en una zona empobrecida, tu metro vaya completamente a reventar o tengas menos frecuencias de metro y tu autobús no sea pues un apacible paseo y vista por Madrid, sino sea pues un tortuoso paseo de 40 minutos pues por calles que están muy llenas de consumo. Entonces, la segunda parte es esa, ¿no? ¿Cómo conseguimos que nuestras decisiones de movilidad, más allá de ese tiempo, consigan ser sensibles a la cuestión de la desigualdad? Y que era lo último y acabamos rápido, decías, ¿no? Alguien tiene que cerrar. Mira, la A5, fíjate, voy a hablar como un tarrilla. Quizás sea muy joven y no recordaras que antes de la A5 hubo unos simpáticos chavales que gobernaron esta ciudad que pusieron semáforos. Poner los semáforos tardó en conseguir el informe técnico que decía que se podían poner semáforos en la A5. 2 años, yo solo viví. No era de mi área, pero bueno, apoyábamos. 2 años. Cuando llegaron los malos, las mismas personas que habían tardado 2 años en firmar esos informes, tardaron 1 semana en firmar el informe de quitar los semáforos, aún por cierto que quitando los semáforos se estaba incumpliendo la norma de trazado. Porque la A5 es una autopista muy vieja que no cumple la norma de trazado, y eso no pasa nada porque es anterior a la norma de trazado. Pero claro, una vez que ponen los semáforos, lo que no se puede hacer es ir a una situación peor. Y aún así, tardaron 1 semana en firmar ese informe. Eso se llevó a juicio y se perdió. ¿Por qué te cuento esto? Desgraciadamente, esos 2 años que se tardaron en salir esos informes hizo que nos pegáramos mucho a las elecciones y quizás no se pudo comprobar que solo poniendo semáforos la cosa podía cambiar. Y que seguramente, viendo simplemente que poniendo semáforos aquello cambiaba rápido, te permite imaginar otra A5 diferente que no tendría por qué haber acabado enterrando, ¿no?, bajo la alfombra. Hay un capítulo de Los Simpsons maravillosos que todos habéis visto, de las basuras, cuando no queda todo bajo la alfombra. Quizás hubiera permitido eso, pero claro, luego la gobernanza y estas cosas pues hace que los tiempos no siempre te vienen bien y claro, pues no funcionó de esa manera. Y eso nos tiene que hacer reflexionar, porque a todos, por ejemplo, nos encanta el urbanismo táctico, que es muy rápido, que consigue cosas. Pues será en los países nórdicos, o será cuando no estás en la guerra. Pero aquí recuerdo que hubo un concejal que con esto de Galileo vuelvo ahí, me decía, a mí no me pillan en una de estas otra vez. De yo la próxima vez lo que sea, con hormigón. Y el que tenga cojones que se ponga delante de las máquinas. Que esto el urbanismo táctico se quita muy rápido. Bueno, ellos hacen eso, ellos lo tienen muy claro. Pero bueno, yo creo que sí que es importante poder hacer cosas que te permitan imaginar el resultado de eso y que tiene un carácter pedagógico en la sociedad, que iría en esa línea de atreverte a pensar, oye, no nos hacen falta tantos coches. Es difícil y se puede hacer. Quizás en una ciudad como esta, donde el conflicto está tan radicalizado, no, pero en otras muchas se hace y no pasa nada. Pero también creo que hay que saber jugar con las cartas y en el sitio en el que estás y no ser en ese sentido a veces bien intencionado y que te acaben aplastando. A partir de ahí, eficiencia, desigualdad. Como es una pregunta complejísima, la voy a intentar simplificar en una frase y se acabó todo. Esto era un debate que se hacía mucho en los mundos de movilidad, se discutía mucho porque esto de hecho a los activistas les encanta, que son los peajes urbanos. Los peajes urbanos tienen esa cosa, porque son sentidos muchas veces como, claro, es quien paga puede pagar y por lo tanto generan desigualdad en ese sentido. Y yo siempre contestaba, porque esto también lo hablaba con los alumnos, que teníamos debates muy chulos, que igual que el peaje sí que genera desigualdad como medida concreta, hay una fórmula mucho más fácil de democratizar la desigualdad o igualdad en ese sentido, que es la restricción de capacidad. Porque claro, el peaje restringe la capacidad por renta.
La capacidad en el fondo sigue ahí. De hecho, es ventajoso porque el que puede pagar se encuentra en las vías mucho más liberadas, mucha más velocidad y demás. Ivan Illich, que teorizó sobre esto, fíjate que no era de su campo de actuación, pero hizo reflexiones sobre la transformación de la ciudad y, ¿cómo se llamaba el libro este? Energía y Equidad. Es delicioso, ¿eh? En el año 1975 él analiza esto ya muy bien y él dice: la mayor fuente de desigualdad en la movilidad urbana y en los sistemas urbanos es la velocidad. El peaje genera desigualdad no solo porque el que paga, sino porque obtiene velocidad a cambio. La restricción de capacidad es democrática. A partir de ahí todos obtienen lo mismo, que es ausencia de velocidad dentro de la ciudad. Si yo cojo y de donde tengo 10 carriles te quito 7, el resultado es que va a ir tan atascado el fontanero, como el obrero, como el rico. Todo es igual. Eso no sé si es equitativo, pero el espacio que libero a cambio, y vuelvo al principio de toda la conversación con lo del 70% y las luchas por el espacio, ese sí que va a ser muy equitativo. Porque si ese espacio se lo dedico al peatón o al transporte público, eso sí que, en términos de movilidad, es una forma de extender la equidad de manera automática. Y no solo la equidad en condición de renta, sino también la equidad en otro tipo de cuestiones como accesibilidad universal, como género, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es muy compleja, pero yo te doy una solución tan fácil como esta: restricción de capacidad. Bueno, pues creo que esta ya es la última intervención, así que va a cerrar Violeta Ortega, de la Asociación Vecinal El Barrio No Se Tala. Que, a ver, lo del optimismo. Yo soy ultra optimista, pero no estoy nada contenta. O sea, es imposible estar contento cuando ves que el objetivo, incluso de la supuesta mejora de los transportes públicos, el objetivo es largarnos de aquí. Nos quieren echar. O sea, siempre hay un pelotazo de por medio. Figura que es para, comillas, pelotazo. Figura que es para mejorar nuestra Arganzuela, pelotazo en Valdebebas. Que además coincide con que van a arrasar con más de 700 árboles. Nos arrasan el barrio. Todo implica una destrucción de los barrios. Entonces, casi no tengo nada que decir, porque lo que iba a decir, ya lo has dicho tú, Álvaro, es el objetivo es destruir los barrios. Incluso con la propia obra del metro ya nos están expulsando, porque los comercios cierran, cada día te levantas con 4 bajos con piso turístico nuevo, los comercios multiplican los precios, el comercio que consigue no cerrar, porque también venden esos bares para piso turístico. O sea, todo está enfocado a que vivimos en una empresa. Entonces, para vivir en una empresa o somos empleados de mala muerte, pero vivimos en las afueras, como dice Quique, y tenemos que irnos, Dios sabe a dónde, y venir en no se sabe qué transporte cada día a trabajar para eso, o nada. O sea, el optimismo es difícil de mantener. O sea, yo que soy la loca de turno, todo el mundo, pero qué ingenua. Digo, pues tenéis razón, soy ingenua, pero cuando empezamos con las talas, yo lo decía todo el tiempo, esto no lo hacen por el metro, no es una mejora del metro, es algo que van a usar para mejorar sus negocios. Y la gente, no, va a revalorizar mi casa. Digo, pues, ¿y la piensas vender? Porque a ver a dónde te vas. ¿Va a mejorar el barrio? Sí, para los turistas. Y tampoco lo va a mejorar. Siempre he dicho, el bar más humano que vamos a tener aquí va a ser un Starbucks. Entonces, todo va así. ¿Cómo podemos ser optimistas? Incluso cuando intentamos defendernos a nivel legal, te encuentras meses y meses de manifestaciones, de luchas, de acción legal, y al final la pared es de interés general. Es decir, no tenemos herramientas. Aquí la superoptimista, ¿a dónde me voy? ¿Al sur de Francia? O sea, ya estamos en este nivel de que todo el mundo está diciendo que se va de Madrid. ¿Cómo vamos a luchar si los 4 que quedamos tenemos ganas de irnos? Entonces, aquí la superoptimista acaba como estáis acabando todos, incluido tú, Álvaro, que cada vez que nos dices, ¡ay, no hay que claudicar!, acabas con el hachazo. Entonces, ¿qué hacemos? Y una cosa, una cosita, ya que estás tú aquí. Respecto a la obra de Adif en Méndez Álvaro. Otra surprise.
7 años de torturas para un barrio torturado por la obra de la línea 11, que ya es un hotel, vamos, el barrio es un hotel, y ya con la estación de Atocha ya ni te cuento, ¿no? El hecho de que intentemos participar y, por ejemplo, con Madrid ha sido imposible, con la Comunidad de Madrid y el alcalde, conseguir una comisión de seguimiento de la obra, como si tienen en Barcelona con la obra de metro, para que los vecinos sepan por lo menos qué mierda se van a tragar, y cómo, y cuándo, y hasta qué punto le afecta, hasta qué no. Con Adif nos ha costado meses conseguir una reunión y nos han mirado como si fuéramos extraterrestres, ¿eh? La reunión que yo estaba presente fue grata, entre comillas, porque ya sabían que tenía que serlo. Pero había momentos que nos miraban como diciendo, ¿qué? ¿Comisión de seguimiento? Como, pero si solo sois vecinos. O sea, a mí me miraba como, tú solo eres una persona, una vecina. Yo, ya, pero es que si no la vamos a liar. O sea, queremos una comisión. Pues aún estamos esperando la cita. Y luego, ¿qué opinas sobre lo del intercambiador de Matadero? No sabemos ni en qué fase se encuentra, no sabemos si las licencias están dadas, van a pringar 200 árboles y patrimonio cultural, porque cae parte del muro de Matadero. Patrimonio cultural y patrimonio arbóreo. Y aquí estamos, viendo las estrellas, intentando ser optimistas. Y aún así me reafirmo en que seamos optimistas. No, pero bueno, he dicho hace un rato que optimista no es complaciente. Es decir, optimista es pensar que podemos ver el futuro con algo esperanzador. Porque es que si no, chica, pues nos hacemos el harakiri al salir y ya está. Pero es que creo que todo el rato estáis confundiendo optimismo con complacencia. Yo no te digo que las cosas estén bien. Yo te digo, oye, pero los que estamos aquí somos convencidos de la lucha y demás. Y si no, ¿qué podemos hacer? Pues lo que estamos haciendo, terapia de grupo, que es lo que hacemos cada vez que nos juntamos más de 5. Ahí ha habido una cosa bonita, bueno, no sé si bonita, de hecho no, nada bonita, pero... es la perversidad luego que tenemos. Es decir, que tú lo has dicho en tus propios vecinos y vecinas, que todos decían, no, la obra de metro para revalorizar. Luego nos damos cuenta, y eso lo dicen los vecinos y las vecinas, es decir, que es humano y es legítimo, pero que todo el mundo tenemos nuestro rollito, ¿no? Mira, yo creo que las obras para el transporte público las defiendo. Y sabes que en el espacio de la línea 11 yo he sido activo y siempre defendí que la línea 11 era necesaria. Y lo sigo diciendo. Y siempre además critiqué la postura de los vecinos de Delicias que decían, claro, yo no necesito la línea 11. Yo, nos ha jodido, es que no es para ti. Es que es para los de Usera, es que es para... Bueno, pero también es para los de Usera, que llevan sin metro toda la vida luchando por tenerlo. Bueno, sí, que yo creo que desde Delicias es muy fácil decir, no hace falta más metros. Sí, claro, sí, tú no lo necesitas, sin acritud. No, yo no lo decía. Yo ya, sí, digo... Pero yo se lo decía a tus vecinos y lo sabes. Y he mantenido esto en contra de ellos. Pero lo que sí que veo es que hay una forma de hacer las obras. Y en este caso, con la línea 11 es un ejemplo de libro. En el caso que tú conoces muy bien de Delicias, y sobre todo en el caso más clamoroso, que ha sido para mí el Larganzuela, no porque fuera mi barrio, sino porque creo que es el que mejor lo ejemplifica. Es que se hacen las obras de esta manera simplemente en beneficio del coche, porque no se quiere molestar al coche. La misma obra de ingeniería, que para mí la defiendo y es necesaria en una línea 11 de metro, yo la firmo. Lo de Valdebebas no, pero hasta donde iba a llegar ahora, sí. La misma, hecho con otros criterios por parte de los ingenieros, que no fuera, y además, ¿te acuerdas que lo sacamos? Que en los estudios venía, que yo lo denuncié, que ponía que el criterio directamente era intentar no molestar al tráfico en lo mínimo posible. Claro, pues si tú quitas ese criterio y diseñas las fases de obra con otro criterio, ya te digo yo que se podrían haber hecho otras muchas cosas. Creo que no son tan listos como para pensar que incluso las obras sirven para cerrar negocios y luego hacer... Creo que no son tan listos, pero lo mismo que era que les ha salido por casualidad, lo aplicarán a partir de entonces a conciencia. No tanto, de verdad. Otra cosa, mira, otro mensaje para la esperanza. Les sobrevaloramos. Cuando lo ves de cerca, dices, si son unos ceporros que te cagas. Venga, vamos a dejar de darle más de lo que tienen. No, me niego. David,
por suerte, pues sí, Adif es dura. Es muy dura. Pero me interesaré y pediré que haya comisión de seguimiento. Yo conseguí que hubiera varias reuniones con el colegio, con el Menéndez Pelayo, ¿no? Es el de allá arriba. No sabía esta circunstancia, pero bueno, hablaré con gente. No está en mi sarao. Yo creo que un intercambiador en Legazpi es necesario y volvemos a lo de antes, que se puede hacer de otras maneras, sí. Sobre todo porque además, que es que nos pasa lo mismo, Paseo Chopere, Paseo Yeserías, es que es una calle con un tráfico absolutamente residual. Y ese intercambiador se podría hacer, bueno, si es que en Madrid, entre las cosas que se han hecho bien, han sido intercambiadores hechos con muros, pantallas, pues, como es Moncloa. Tú en Moncloa no ves que haya un intercambiador, y hay un intercambiador importantísimo. Y tenemos muchos más ejemplos del programa de intercambiadores que se hizo años 90. ¿Por qué lo hacen así? Porque ellos te dejan muy claro a qué le dan valor y a qué no. Y le dan valor a no cortar el tráfico. Es que está siendo de una forma tan descarnada y tan bruta. Si es que me acuerdo la pelea que teníamos con... no me acuerdo el nombre. Con los jardines, que es que yo ahora trabajo justo enfrente, los que están en Atocha. Que se consiguió salvar solo la mitad de los árboles. ¿Lo de los cedros? Sí. ¿Del Himalaya? No sé tanto ya de botánica, pero los que están en Atocha, ciudad de Barcelona, en esa isleta a la izquierda. Que me acuerdo, eso, que se consiguieron salvar la mitad. Y que he visto, ¿sabes para qué se han cargado la otra mitad? Para hacer acopio de materiales. No, es que ni siquiera era para la obra de verdad, porque haya un pozo, sino simplemente para hacer acopio de materiales, que hay que ser... Es mucho peor. Hijo de la... Ya veréis, mis intenciones se van a cumplir y eso es para un parking porque vamos un hotel gigante ahí, en ese edificio. Pues peor me lo pones. Pero bueno, lo que quería decir es que a mí no me gustaría estigmatizar las obras de transporte público porque hechas de esta manera estén produciendo estas cuestiones. Yo sigo defendiendo que cuanto más y mejor transporte público es la solución a la ciudad, sobre todo con ese plan maquiavélico de restringir la capacidad, por lo tanto, bienvenida sea. Si se hacen así, se pueden hacer de otra manera. ¿Verdad, compañero ingeniero de Adif? Y hay algunas que son imprescindibles, como por ejemplo la estación subterránea pasante de Atocha. Es imprescindible para el sistema ferroviario que somos todos. Pedíselo. Eso sí. Pedíselo al Menéndez Pelayo, que va a decir línea 11 por aquí, pasante a Atocha por acá, estoy rodeado. Estos pobres, usted se lo dije al presidente de Adif, le dije, oye, estas criaturas, miradlas un poco, que le vais a hacer la vida imposible. Terminado ya. Sí, ¿no? Pues como nadie indica lo contrario, hasta aquí llegamos. Muchas gracias a todos por venir.